Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de la semana, ya hoy miércoles, por estar con nosotros en este horario alterno que mantendremos mientras dure la Copa del Mundo. Ustedes saben que Matices normalmente va en la tarde de 2 a 3:30, en el mes del Mundial vamos de 9 a 11 de la mañana, lo que nos permite una posibilidad, que el programa es más largo y por lo tanto uno puede jugar con los temas, inclusive puede profundizar mucho más en algunos temas. La otra es que vamos en vivo en Canal 2, en la tarde vamos en diferido, hoy vamos en vivo en Canal 2 y vamos en todas las plataformas. Estamos en radio en vivo, 93.5 en FM, estamos en internet, monumental.co.cr, estamos en CDR móvil, estamos en Facebook Live, en la cuenta Noticia Monumental, donde ya mucha gente se está sumando con nosotros, estamos en Twitter en @monumentalcr y como les decíamos también estamos en Canal 2. Saludos a Nela Mejías, que es la primera que nos reporta sintonía esta mañana a través del Facebook Live. Esta mañana conversaremos, invité a dos representantes sindicales, uno es don Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y líder de Patria Justa. Don Albino, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Don Randall, muchísimas gracias. Un saludo muy respetuoso para usted y toda su calificada audiencia y para mi colega Lenín. Gracias, don Albino, porque aquí también está don Lenín Hernández, es secretario general del SINAE, es el Sindicato Nacional de Enfermería. Don Lenín, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, don Randall, Albino, los compañeros aquí en cabina y al público que nos sintoniza en este momento. Nada más déjeme complacer al público que nos sintoniza, porque es que cuando empecé a saludar, empezaron a mandar, por favor, saludar a Maynor Carranza, a Gabriela Vargas, a Elisa Borbón, a Roberto Víquez, a Luis Salazar, que nos saluda desde La Fortuna, y a Wadi Ramírez, que nos hacen el reporte a través de Facebook Live. Quisiera conocer de primero cuál es el balance que ustedes hacen, don Albino, del movimiento del pasado lunes. Bueno, vamos a ver, recuerde que este movimiento fue impulsado por, digamos, la Unión Sindical Nacional. Nosotros hasta las 2:30 de la tarde de hoy, precisamente hoy, nos vamos a reunir para hacer un balance de lo que pasó. Yo le puedo dar mi visión, obviamente, ¿verdad? Que es no es total, pero es mi visión. Y a mí me parece que se dio una buena participación, se dio una alta participación, funcionó lo que habíamos pensado de una estrategia de inserción sindical en la comunidad, en lo local, en lo regional. Eso nos sirvió de mucho para empezar a difundir el mensaje sindical que nosotros hemos adoptado para esta lucha contra el combo fiscal. A nosotros nos alegra mucho que hubo mucho movimiento en las provincias de menor desarrollo económico de nuestro país, Guanacaste, Limón. Se había anexado una provincia nueva. Sí, Guanacaste, Limón y Punta Arenas. Y también hubo una importante expresión en el casco de la gran área metropolitana, porque, don Randall, lo que nosotros creemos es que, como vemos, el combo fiscal va a impactar muy duramente a 2 de los 3 segmentos en que uno ve dividida la sociedad costarricense en este momento. Para mí hay un segmento de nuestra sociedad al que le ha ido bien, pero muy bien en los últimos tiempos, ¿verdad? Que cada vez es menos gente. Hay otro segmento al que le ha ido mal, pero muy mal, y le sigue yendo re mal, ¿verdad? Que crece. El primero decrece y el segundo crece. Y hay un segmento intermedio, en mi criterio, que tiene un miedo terrible de caer en la pobreza, que está altamente endeudado, que siente que la plata no le alcanza y que ve en este proyecto de combo fiscal un nuevo
frente de empobrecimiento y achicamiento de su capacidad de ingreso. Entonces, desde ese punto de vista, los sindicatos nacionales que promovimos este movimiento, creemos que en principio fue muy acertado hacerlo regionalizado para ver si nosotros lográbamos posicionar este mensaje de cuál es la naturaleza de fondo del combo fiscal o el expediente paquetazo de impuestos. Entonces, mira que yo lo veo positivo, lo veo esperanzador desde la estrategia. Da para más, si se potencia, da para más, da para una mejor articulación y nos da la posibilidad de seguir fortaleciendo los enlaces intersectoriales que hemos venido tratando de promover con el movimiento cooperativo, con el mismo movimiento solidarista e incluso con la Iglesia Católica costarricense, que está en contra de este proyecto porque nos lo han dicho, y de ahí todos sabemos que los curas de pueblo están en las regiones también. Entonces, digamos, desde esa perspectiva es un buen comienzo, un primer comienzo, y lo vemos de manera positiva. Le parecerá muy burda la pregunta, pero es para ir armando justamente el balance de lo que fue el movimiento del pasado lunes. Se siente satisfecho con la estrategia, pero ¿cuál era el objetivo principal desde su visión de la manifestación del lunes? Bueno, desde nuestra visión de la manifestación del lunes es reforzar, reiterar, insistir en que la magnitud del déficit fiscal es tan grande, valga la redundancia, tan profunda, que creemos que es un asunto país y que debería ser discutido, abordado en una mesa de diálogo político social de amplia base. Es decir, nuestro sueño, nuestra aspiración es que en esa mesa estuviera el cooperativismo, el solidarismo, el empresariado, el sindicalismo, los sectores políticos con representación parlamentaria y obviamente el gobierno y, si usted quiere, la academia, ¿verdad? Sí, porque estamos hablando de un problema que nosotros creemos que incluso va a tener repercusión en la generación que no ha nacido todavía, ¿verdad? Y si se trata de que urge, de que ya no hay tiempo, como nos dicen a cada rato, que ya vienen las calificadoras de riesgo, que están a la vuelta de la esquina, también se puede abordar desde el punto de vista de la urgencia, de la contingencia, la emergencia fiscal, se puede entrar al problema. Claro, pero su objetivo, en su visión, don Albino, era profundizar en el mensaje, penetrar el mensaje, porque creo que me queda claro que digo, usted no es un inocente principiante sindicalista. Creo que tenía claro que el gobierno no iba a cambiar de posición por la marcha del lunes. Por supuesto que no iba a cambiar de posición por la marcha del lunes. El objetivo era llevar el mensaje a la regiones. Llevar el mensaje y sobre todo fortalecer la tesis de que se ocupa un diálogo político-social dada la magnitud del déficit. Don Lenín, a sus ojos, ¿cuál es el balance de lo que pasó el pasado lunes? Sí, en este caso, don Randall, aclararle al público que nos está escuchando que aparte de ser el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería, también ostento la presidencia de la Confederación de Trabajadores Renovaron, sí, confederación que aglutina 60 organizaciones sindicales. Vamos a ver, lo primero es dejar claro a la ciudadanía que este movimiento de presión se realiza porque definitivamente el Poder Ejecutivo no quiere abrir un espacio de diálogo social. Nuestro discurso va orientado a que hay que buscar una solución integral al problema del déficit fiscal. Y cuando hablo de una solución integral, tiene que ver con gastos, ingresos, gobernanza fiscal, y le metemos una arista más a este tema económico, como es la reactivación económica. Entonces nosotros de una u otra forma hemos sentido que el expediente 20.580 va orientado de una forma muy atropellada, tanto por la legislación anterior, que prácticamente estaban utilizando el 208 bis legislativo, con el agravante del IVA, el impuesto de valor agregado, que va a traer más pobreza a la clase media, a la clase desprotegida, porque ahora no solamente se van a gravar bienes, sino también servicios. Entonces, nuestro discurso va orientado a esto, busquemos una solución integral al problema del déficit fiscal. Ahorita vamos a hablar del fondo, vamos a tener tiempo para hablar del fondo de lo que ustedes piensan. Pero en el balance de lo que pasó el lunes, ¿cómo lo ve? Lo veo muy, muy positivo en razón de dos cosas. Número uno, ha calado el mensaje de que no solamente por la vía de gasto hay que buscar una solución al problema del déficit fiscal. Nadie ha desmentido lo que el movimiento sindical costarricense ha indicado, que entre la evasión, ilusión y el fraude fiscal hay 8,22%.
Entonces, el mensaje nuestro va calando, no lo ha desmentido ningún político, ningún técnico, ningún experto en la materia económica lo ha desmentido. Y lo otro es que estamos diciéndole al gobierno, y no solamente cuando hablamos del gobierno hay que separar, porque por un lado está el poder legislativo y por otro el poder ejecutivo. Y de una u otra forma ambos se tiran la pelota con relación al expediente 20.580, y lo que queremos es esa apertura, ese compromiso de los señores políticos, tanto en la Asamblea Legislativa como por el Poder Ejecutivo, para efectos de esto, buscar esa mesa de diálogo, de concertación, para buscar una solución país. Sin embargo, me gustaría conocer sus opiniones sobre las mesas de diálogo. Yo realmente, viéndolo desde afuera, por supuesto, nunca he participado en una, no tengo muy buenas experiencias de las mesas de diálogo, porque me parecen que a veces son tan amplias y tan generales que no nos ayuda a concretizar, don Albino. Yo se lo planteo a usted a la inversa. A ver. Le voy a citar las experiencias exitosas de mesas de diálogo social. La que produjo la Ley de Protección al Trabajador fue exitosa en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez con la famosa concertación nacional. La primera reforma de pensiones de IBM de la Caja en el año, no recuerdo, Lenín. 95. No. Bueno, todavía más atrás. Me parece como a principios del 2000, creo. 98. Por ahí no. La que acaba de ocurrir, la segunda reforma de pensiones en el gobierno de Luis Guillermo Solís, hay otra reforma de pensiones. Pero no la del IBM. Estoy hablando de la IBM. ¿Exitosa, don Albino? Sí, desde el punto de vista que hubo la posibilidad de haber un acuerdo. Pero no llegó a nada. No, bueno, eso es discutible. Sí, yo le estoy hablando de experiencias de diálogo social que terminan en acuerdos. Porque ese acuerdo, de este último, lo firmó el empresariado también. Claro, que termina un acuerdo en papel, esa era mi crítica, pero no veo nada concreto. Bueno, esperemos a ver, le estoy citando las experiencias de diálogo social que terminan en acuerdo. ¿Ok? Y en le puedo mencionar una importantísima que pasó inadvertida, porque los medios de comunicación no le dieron buena cobertura, también al final del gobierno anterior, un acuerdo entre las centrales sindicales, don Lenín, usted firmante como este servidor, la unión de cámaras y el gobierno con el respaldo de la OIT para ver cómo este país toma medidas de reducir la informalidad para pasar a la formalidad. Oiga, en el tema fiscal aquí hubo un acuerdo histórico en el seno del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, en la administración de don Abel Pacheco del Espriela, una comisión mixta legislativa que precisamente se llamó para el pacto fiscal, que abordó en dos ámbitos el problema fiscal en ese momento: una ley de contingencia fiscal y un conjunto de medidas de mediano y largo plazo, y se arrojó un acuerdo, firma histórica. Nosotros fuimos firmantes, la UCAE fue firmante, el gobierno fue firmante, los partidos políticos fueron firmantes. ¿Y por qué se frustró eso? Porque el entonces diputado Federico Malavasi le dijo a la Sala Cuarta que había un error de procedimiento y la reforma, el acuerdo histórico, se cayó. Bueno, y la Sala encontró el error de procedimiento. Bueno, yo me pregunto, ¿verdad? Yo desconfío de todo aquí en este país. Incluyendo la Sala Cuarta. Incluyendo la Sala Constitucional. Hubo un acuerdo en ese sentido, entonces sí hay experiencia de acuerdo. Bueno, otra cosa es la verificación y el cumplimiento, pero no es, disculpe, don Randall, no es tabú hablar de eso. Ahora, en este tema, si es tan urgente, usted puede definir una metodología, bueno, caballeros, vamos a estar en esta mesa y entonces tenemos 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas para llegar a un acuerdo o no llegar. Pero usted hace el ejercicio democrático de participación, que además lo que reclamamos nosotros no es más lo que dice la Constitución Política, que ahora también somos una democracia participativa. Sí, claro, a mí, cuando le decía lo de las mesas, la de reforma a la ley del trabajador se dio en un ámbito diferente, don Albino. O sea, no había bipartidismo, no había esta situación de, digamos, de difusión de poder en muchos sectores. Igual que la del 98, la de don Abel la recuerdo como un acuerdo exitoso, igual que la de pensiones. Lo que yo extraño es la concretización de esos acuerdos, que desde mi punto de vista no habían sido exitosas. Bueno, yo le puedo decir que la primera de pensiones fue exitosísima, le dio sostenibilidad. No, por eso, de las últimas, del sistema político actual. ¿Del sistema político actual? Sí, del multipartidismo. La de pensiones
se llegó a un acuerdo que Se eso llegó lo hace a- sentir a usted exitoso, y yo le respeto su opinión, pero yo Sí. no veo nada concreto, Bueno. entonces no me parece exitoso. Tal vez don Lenín pueda hablar un poquito más ampliamente de eso. Por supuesto, don Lenín, usted tiene De una esta buena- última una de buena- pensiones. No solo en esa, sino en términos generales, si tiene una buena idea de las mesas de diálogo. Don Randall, en algo de repente voy a coincidir con usted. El país es bueno para hacer Uy, yo no diagnóstico. pensé que eso iba a pasar. No, ¿por qué Pero no? no importa. No, de hecho, en la diversidad de criterios radica la democracia. Y de repente los sindicatos estamos un poco estigmatizados porque creen que no proponemos, no tenemos ideas claras sobre la orientación país que se necesita. Le decía que el país es bueno para sacar diagnósticos y crear juntas de notables, como esta última de don Carlos Alvarado, para orientar, ¿verdad?, qué es lo que necesita el país. Y yo creo que en materia fiscal todos tenemos que concluir en algo. Para sacar a este país hacia adelante, todos vamos a tener que ceder, todos vamos a tener que aportar algo, todos los sectores. Para mí lo más exitoso de este tipo de encuentros fue en el 2005, la reforma o la ley de reforma de protección al trabajador. Coincido con usted que de repente esta última mesa de diálogo tuvo una buena intención con relación al IBM, no sacaron los acuerdos necesarios ni pertinentes para las medidas de corto, mediano y largo plazo para la sostenibilidad del IBM, por ser un tema muy complejo, pero es que ahí radica el problema de por qué muchas veces esos espacios de concertación no son exitosos. Si nos vamos a sentar bajo escenarios muy estresados, los resultados no van a ser nada exitosos, ¿verdad? Por el contrario, van a crear polarización. Entonces, con relación al tema del déficit fiscal, lo que se debe hacer es tomar las medidas inmediatas de corto, mediano y largo plazo. El movimiento sindical costarricense es consciente y claro que tenemos un serio problema del déficit fiscal. Estamos hablando de un 6,6% del Producto Interno Bruto. Si nosotros no ponemos mano en el asunto, todos los costarricenses, vamos a tener los dos flagelos más grandes en una economía. Desempleo, que ya tenemos un 10% de los trabajadores, ¿verdad?, o población, mejor dicho, sin empleo, un 10%, y la informalidad llegando prácticamente un 44%, o sea, son 700,000 personas del sector privado que están trabajando bajo la informalidad. Y lo otro que va a traer este problema del déficit fiscal dentro de muy poco tiempo va a ser la inflación, ¿verdad? Una inflación. Y todas las personas que tenemos obligaciones crediticias vamos a amanecer un día pagando 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 colones de más. Entonces, estos dos flagelos de la economía hay que buscar una solución y pronto. Ya casi les voy a preguntar las propuestas. don Sí, Lenín. yo pienso que el gobierno debería ser más honesto, don Randall. Debería ser más honesto con la ciudadanía. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que ellos quieren es nada más el impuesto al valor agregado, es lo que quieren. Es lo que quieren, porque con este 20.580, lo que tienen en materia de empleo público, de gasto público, de contención del gasto, es 0,14 Producto Interno Bruto. A mí me da miedo que se caiga el techo del edificio porque estoy de acuerdo con usted. En el último Sí, programa que yo hice con diputados sí, salientes, ajá. quedó muy claro que El corazón, proyecto, así como está, es un paquete de impuestos. Eso queda sí, clarísimo. exactamente. Entonces, vea, debería ser más honesto y decirle a la ciudadanía lo siguiente: vean, ciudadanos, yo lo que ocupo es el impuesto al valor agregado, porque de eso depende, porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional me dijo que eso va porque va, y porque yo ocupo $1,000 millones de más de préstamo, ¿verdad? Que le ofrecieron $1,000 millones más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? La jugada del gobierno es que le presten esos $1,000 millones más, saque el IVA y con eso se la juegas a término de su mandato. Patea la bola para adelante, y le deja al gobierno que viene un déficit fiscal más profundo, más extendido, más catastrófico. Entonces, lo que nosotros queremos es al revés. Si lo que se ocupa son 2 puntos de PIB, 0,14 en contención del gasto y 1,98 en lo que le calcularon que les deja el IVA, 2,5. Bueno, busquemos por medio de un acuerdo nacional en contingencia fiscal de dónde sale ese 2,5 para no golpear ni a la clase media, ni a los desempleados, ni a los que están en informalidad, ni a los que están estrujados con salario mínimo o altamente endeudados. Eso creemos nosotros que sería algo responsable, Lenín. Don Lenín, ya casi le doy la palabra. Es que quiero hacer una diferencia, don Albino, y entre lo que usted sabe y lo que usted cree. ¿Usted cree
que el gobierno lo único que quiere es el paquete de impuestos. Por ahora. Ok. Así es. ¿Y usted cree o sabe que hay presiones de instituciones internacionales para que el IVA se apruebe a cambio del peso? Sí, así es. Pero lo creo o lo sabe, es que hay una diferencia. No, es que lo sé porque nosotros hemos tenido ahí en ANEP, en la administración pasada, visita de la emisión técnica que por lo general viene y habla con sectores del Fondo Monetario Internacional. Hemos tenido la visita del representante del Banco Interamericano de Desarrollo, hemos tenido la visita hasta de doña Alicia Bárcena, la directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, y del mismo BID. Y por ejemplo, uno se queda asustado cuando le dicen a ustedes, primero, Costa Rica tiene el sistema tributario peor de la América Latina. Ahí están, esas visitas están, tengo testigos en ANEP que hablaron de eso. Otro dato interesante que me lo dijo la delegación del BID. Las exenciones y exoneraciones que ustedes tienen como sistema están dirigidas a favorecer al 50% más rico de la población. Y discúlpeme, doña Rocío se dejó decir en la última comparecencia en la Asamblea Legislativa que lo que había pasado en aduanas era como si en un supermercado usted hubiera dejado la caja registradora abierta. Don Lenín, respecto permítame mantenerme aún en el movimiento del lunes y ya casi brinco a las propuestas que tienen ustedes en lo particular. Creo que por la estrategia que siguieron de hacer esto regionalmente, digamos con varios focos aquí en el Valle Central, es muy complicado medir el impacto inmediato. Es decir, si usted me dice, tuvieron un impacto en las rutas, no sé, algunas sí, algunas no, alguna hora sí, alguna no, entonces está un poco difuminado. Puedo medir el impacto en clases, por ejemplo, 81% nos reportó el MEP de educadores que no fueron a trabajar, que no sé si es el 81% el que se sumó a la huelga, pero sí en el tema de salud. La Caja anoche nos dio, ayer en la tarde, el último reporte. Y permítame decirlo, yo he participado en muchas huelgas en mi vida, soy estudiante de universidad pública, de colegio público y de escuela pública, y por tanto he participado en muchas, pero a mí ahí sí me toca el corazón. 496 cirugías canceladas el lunes, 6,000 citas el lunes. Yo le quiero preguntar si usted cree que valió la pena. Ok. Don Ronald, medir el éxito de un movimiento huelguístico a través de la afectación de los usuarios, sea educación pública, el tránsito paralizado o la pérdida de citas, eso no es posible porque sería inhumano, sería totalmente inhumano. Medir el éxito de una huelga a través de la afectación del pueblo de Costa Rica. Decirle al pueblo de Costa Rica que si hicimos ese tipo de movimiento huelguístico fue precisamente para proteger el bolsillo de todos los costarricenses a través de este impuesto de valor agregado que es totalmente injusto. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de crear las afectaciones menos lesivas a los usuarios en los servicios de salud. Garantizamos que dentro de muy poco tiempo se les va a reprogramar sus citas, pero decirles que el objetivo nuestro fue precisamente esto, ¿verdad? Abrir este espacio de concertación, este espacio de diálogo social, precisamente para buscar una solución país al serio problema del déficit fiscal. Claro, de hecho yo tengo claro el objetivo, don Lenín. Lo que le decía de las clases, por ejemplo, y por eso le conté que yo había participado en marchas y en huelgas en el pasado, es porque las clases se reponen. O sea, ¿me entiende? Realmente este país no se cae, hay que ser sinceramente, si un día no hay clases, ¿verdad? Bueno, ahí se reponen simplemente. O si hay una presa, usted se aguanta la presa y listo. Pero en el caso de la salud, es el único punto sustancial donde yo digo, yo no entiendo, y se lo pregunto a usted porque viene de los servicios de salud, es la afectación. A mí las 496 cirugías me duelen en el alma, y yo quisiera que igual se manifestaran, pero que intenten que no se suspenda una sola cirugía, aunque sea un daño colateral para ustedes. Porque usted me dice, basar el resultado en esto es inhumano, pero 496 cirugías suspendidas también lo son. Cuando nosotros decidimos ir a un movimiento holístico en el sector caja, garantizamos que los servicios esenciales no se paralizan. Estamos hablando de servicios de urgencia, cuidados intensivos, neonatología. Con relación a estas cirugías, cuando hay cirugías que son definitivamente indispensables, es decir, corre el peligro humano,
esas cirugías se siguen programando, o sea, no se suspenden. Y nosotros garantizamos a los usuarios que nos están escuchando en este momento que esas cirugías van a ser programadas en un muy corto tiempo, porque el personal médico, el personal de enfermería se compromete en tiempo extraordinario y todavía no pagado, a subsanar esos retrasos en las cirugías. Eso se lo puedo garantizar. Sí, porque de hecho, usted trabajó en el San Juan de Dios, ¿verdad? Mi plaza todavía continúa ahí. ¿Es aún en el Hospital Sí, San Juan de Dios? yo soy auxiliar de enfermería, sindicalista, licenciado en Derecho. Es que, sí, también sabía que era abogado. Lo que pasa es que le pregunté por lo del San Juan de Dios por algo en particular. El lunes, cuando estaba en el movimiento, por ejemplo, sabíamos que en el Hospital Nacional de Niños no hubo afectación, ¿verdad? Doña Olga Argueda, la directora, nos llamó, nos dijo, algunos funcionarios se sumaron, pero hubo un plan para que no existiera una afectación real, y eso lo celebramos, realmente. Después nos llamó, creo que era la doctora Villalobos, ese era el apellido del hospital geriátrico, y nos dijo, aquí también hay algunos compañeros sumados al movimiento, pero todo sigue trabajando. Pero en nosotros hospitales, incluyendo el San Juan de Dios, se suspendieron 496 cirugías. Yo entiendo que para un... perdón. Sí, claro, ayer la cadena nos dijo 496 cirugías en los hospitales, 6.000 citas en general. Ok, es que pero digamos, las citas yo entiendo que puedan reprogramarse. Le dije que en el San Juan, disculpe, son 496 cirugías en todo el país, en los hospitales. Yo entiendo que pueda parecer a los profesionales de salud que eso se reprograma y no hay problema, pero es que hay gente que estaba esperando desde hace años estas cirugías. No hay forma de que hagan esa manifestación bajo las estrategias sin afectar algo tan delicado como la salud. Repito, don Randall, uno trata de crear las menos afectaciones posibles, sobre todo en un tema tan sensible como es la salud, pero yo le garantizo, y usted lo puede indagar a través de los últimos movimientos huelguísticos cuando se han suspendido salas de operaciones, en qué tiempo, en qué lapso, ¿verdad?, se reprograman esas cirugías, y es muy corto tiempo, te lo garantizo. Pero es innegable que hubo una afectación a los usuarios. No, por supuesto, don Randall, porque el trasfondo de todo es lo siguiente: de una u otra forma, si la huelga no crea una afectación en ámbitos generales, pues la huelga no tiene sentido, ese es el punto. Lamentablemente eso es una confrontación que nosotros como movimiento sindical lo hemos evitado. Nosotros hemos creído que el diálogo es la mejor forma para dirimir cualquier conflicto. Es el gobierno quien no quiere escuchar. Si se me permite terciar, don Randall, si vea, nosotros todos los sindicatos hemos hecho una gran labor de tratar de sensibilizar al máximo a las poblaciones trabajadoras afiliadas que cubrimos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que muchas de las personas, o casi todas las personas usuarias de donde nosotros trabajamos sindicalmente, van a sufrir con el IVA. Es decir, nosotros, este cuadrito que usted tiene aquí, frente a sus ojos, ¿verdad?, relata, digamos, lo que es la afectación del combo fiscal, tanto para el trabajador como para el usuario de sus servicios. Al final de cuentas estamos hablando que son sectores medios, que son sectores empobrecidos, que son sectores desempleados los que ocupan estos servicios públicos, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de los sindicatos es decirle a la ciudadanía: esto es lo que está pasando, esto le puede afectar a usted, esto va a deteriorar más su servicio, esto va a deteriorar más su salario. Y bueno, este movimiento se hace por las razones apuntadas de fortalecer un diálogo social. Creo que en ese sentido, pues se trata, digamos, de articular lo mejor posible para que la afectación sea más mínima, pero que llame la atención de las autoridades políticas. Y recuerde que los maestros en este país son vanguardia en educación cívica desde hace cualquier cantidad de décadas. Sí. Los maestros son muy sensibles a esas cuestiones de la exclusión social, de la desigualdad, porque sería muy interesante, ¿verdad? Sería muy interesante ir a esas escuelas urbano-marginales, tanto rurales como metropolitanas, efectivamente a trabajar con gente que va a sufrir directamente la afectación del IVA. Por eso le estoy poniendo el dedo en el tema salud, don Albino, porque yo entiendo las preocupaciones, entiendo la estrategia, pero realmente quisiera entender su opinión en términos generales de si en afectación salud, que es a mí el que me parece inhumano, ese detalle, las 496 cirugías, si usted cree que vale la pena, porque lo que me parece que la lectura que me están dando, y me pueden corregir si no lo estoy entendiendo bien, es, bueno, sí, pero es que vale la pena por lo que estamos defendiendo. Bueno, yo creo que los colegas se encargan de que las cirugías, primero, que no sean profundas o estratégicas o cruciales para la vida, es lo que ellos nos han explicado, y segundo, que se reprograman.
se reprograman y todo el mundo... Y en muy corto tiempo. Y en muy corto tiempo, porque a mí me gustaría ver a la caja diciendo, así como alertó sobre esas suspensiones, en cuánto tiempo se reponen también. Y sí, de hecho hay dos hospitales que nos comunicaron ayer, el Hospital México y el San Juan de Dios, que ya estaban iniciando el plan de reprogramación, pero más allá de la reprogramación, don Albino, la pregunta muy básica para pasar a otro tema es un dolor, es un dolor, pero vale efectivamente. Yo pienso que a mí me parece muy natural que esas cosas se tengan que promover y llegar a estos niveles lamentables cuando los diálogos no funcionan. ¿Usted cree que vale la pena? Yo creo que la gente tiene que comprender que los sindicatos nos vemos en la necesidad de hacer estas cosas pese a que no creamos que no se debe hacer. Se me volvió político, eso me hacen los políticos también. Puede contestarme sí o no y yo lo dejo elaborar. Lo que usted guste. ¿Para usted valió la pena la afectación en salud? Yo pienso que esto va a tener resultados positivos en el corto plazo, en la medida en que nosotros sensibilicemos que este plan es completamente lesivo a esa gran cantidad de ciudadanos que se vieron afectados el lunes. Eso es un sí. Sí valió la pena. Bueno, tiene una explicación relativa, ¿verdad? A veces yo diría que decir sí valió la pena es un poco cínico decir eso. No, por eso le dije, podría elaborar y no se lo voy a decir. Yo pienso que desafortunadamente ocurrió porque así tuvo que ocurrir para poder sensibilizar de la envergadura del problema en que estamos. Yo le quiero decir a usted, pero más profundamente esto, y le voy a complementar la respuesta. Sí, señor. Yo, responsablemente, desde mi perspectiva, prefiero esta afectación momentánea, circunstancial, dolorosa, casi que inevitable, a que nosotros tengamos que vivir una caja quebrada por un déficit fiscal que no se pudo controlar. Bueno, ahí sí me aterrorizaría a mí, porque disculpe, inevitable no es. Si no se hubieran sumado los del sector salud, no sería inevitable. Bueno, yo le puedo decir que yo conozco historias de otros sistemas de salud en otros países latinoamericanos que la crisis fiscal se lo llevó en banda. Y perdone, pero la crisis fiscal se va a llevar en banda a la caja, empezando por el sistema de pensiones, cuando el Estado no pueda pagarle su cotización al mismo. Lo que me está diciendo es que están evitando un mal mayor. Digamos que sí, no había encontrado esa frase, pero yo pienso que esto es circunstancial para entender la profundidad de lo que viene, si no todos nos sacrificamos y entendemos que esto podría ser inevitable en esta coyuntura. Don Lenin, quería terciar porque lo vi con ganas de hablar. Sí, voy por esa misma línea, don Randall. Yo sí le voy a contestar sí o no, con relación a la pregunta que usted nos está planteando. Vean, el tema económico yo lo planteo ahora, es integral. Gastos, ingresos, déficit fiscal, reactivación económica. Mencioné anteriormente que tenemos 700,000 personas que están trabajando bajo la informalidad, no están cotizando ni para el seguro de salud, ni para el seguro de pensiones. Con un IVA, con un impuesto de valor agregado, es más pobreza. O sea, esas personas nunca van a poder reintegrarse a la formalidad. Es una afectación directa a la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay un estudio actuarial que determina que en el año 2026 el seguro de salud ya va a entrar en crisis, porque son costarricenses que van a necesitar del sistema de salud. El sistema de pensiones, usted lo vio ahora, o por lo menos lo indicó. Las reformas no fueron las suficientes para darle sostenibilidad al régimen de pensiones. Entonces, aquí estamos hablando del modelo de desarrollo país que necesitamos y pasa por un tema necesario de solucionar el problema del déficit fiscal. O sea, si el Estado no tiene recursos económicos para solventar los programas sociales, es imposible que tengamos la Costa Rica que todos deseamos. Entonces, en ese sentido, don Randall, yo sí se lo planteo de esta forma. Si en este movimiento huelguístico hubiésemos perdido el bien jurídico mejor tutelado, que es la vida, yo le digo, no valió la pena. No valió la pena. En contraposición, nosotros que hicimos un movimiento de presión a favor de todos los costarricenses y tratar de construir una Costa Rica mejor, yo le digo, sí valió la pena el movimiento de huelga del día lunes. Directamente, ¿valió la pena suspender 496 cirugías por el objetivo de profundizar en el mensaje que querían dar? Sí, señor. Brinquemos de tema. El ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, dice que la negociación sigue abierta y que no le encontraba ninguna razón el movimiento del lunes, don Albino. Bueno, primero ha habido 3 reuniones. Llega don Rodolfo, llega don Steven y llega don Marvin, el segundo vicepresidente. Entonces, eso usted me contradice, compañero, pero eso es un conversatorio. Sí, llega don Rodolfo Pisa, ministro de la Presidencia, don Steven Núñez, ministro de Trabajo, y el vicepresidente, segundo vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez. Usted ahí, quien lleva la batuta es don Rodolfo.
Ajá. Él hegemoniza, él orienta, monopoliza la palabra, y don Steven y don Marvin, casi que frases de cortesía, ¿verdad? Es lo que dicen. Con muchísimo respeto, porque se nota pues que el poder político en este tema lo tiene don Rodolfo. Eso hay que decirlo claramente. No el presidente. Esa es la gran duda que nos estamos haciendo todos en este país. ¿A dónde está el presidente en este tema? Bueno, pero porque ahí lo vimos, que anuncia con pompo, con bombos y platillos, que va a ir a la marcha de la diversidad sexual. Se reunió con los expresidentes de la República para el tema, y no saca tiempo para escuchar a los sindicalistas, pero sí sacó tiempo para ir a nuestras sedes sindicales, ¿verdad? Ir a nuestras sedes sindicales a explicar lo que iba a hacer cuando era presidente. Vea usted, porque sí fue a nuestras sedes sindicales. Él sabe lo que pensamos, le entregamos documentos, dialogamos bastante, ¿cierto? Compañeros, ustedes también hicieron un evento, los de la Corriente Busco le hicieron un magno evento, todavía más grande que el que hicimos nosotros, que fue más pequeño. Hicimos como Patria Justa también, y lo mínimo que hubiéramos esperado es que a estas alturas el señor presidente de la República hubiera recibido a la Unión Sindical Nacional para hablarle de tú a tú, con el respeto que merece su investidura, del tema fiscal. ¿Por qué? Porque yo creo que don Rodolfo Pisa tiene una posición ideológica predeterminada en esto del déficit. Pero yo no creo que al presidente le pasen por encima tan burdamente que no se dé cuenta. Es decir, si don Rodolfo fuera el que dirige esto, ¿usted cree que don Carlos se quedaría ahí quedito diciendo, yo no sé la magnitud de lo que se acordó ahí para que don Rodolfo Pisa le diera la adhesión a don Carlos en la campaña de segunda ronda? Disculpe, yo tengo que desconfiar con don... No, usted es muy desconfiado, don Albino, sí, yo lo tengo claro, pero digamos, usted lo que cree es que en medio de la negociación por el apoyo de don Rodolfo, se le dio luz verde, carta blanca a don Rodolfo Pisa para que él manejara todo el tema fiscal. Yo pienso que sí, se le dio, y que escogiera su equipo, y estoy seguro que don Rodolfo escogió como ministra de Hacienda a doña Rocío Aguilar Montoya, y escogió como coordinadora el equipo económico a doña Edna Camacho. Don Lenín, ¿usted comparte ese criterio? Sí, vamos a ver, primero para aclararle a don Albino que nosotros no le hicimos ningún evento a don Carlos Alvarado previo a las elecciones. Nosotros hicimos un debate como Confederación de Trabajadores. Lo puse mal. Me disculpo, Lenín. Válido y aceptada la disculpa de don Albino. Porque invitamos a los dos candidatos. Lo que pasa es que don Fabricio nunca quiso acercarse a ese momento. Permítame, nosotros como Patria Justa habíamos previsto un magno evento igual en el Gimnasio Nacional. Y don Carlos Alvarado sí contestó que iba, pero don Fabricio nunca contestó, entonces decidimos suspenderlo. Pero tiene razón, no se le hizo así ningún evento en ningún lado como para rendirle pleitesía a Carlos Alvarado. Sí, porque es que de repente se nos estigmatiza de que nosotros estamos de acuerdo con la papeleta de don Carlos Alvarado, porque ahí está don Marvin Rodríguez, etcétera, etcétera. Pero llegando al punto que me está preguntando, efectivamente la mesa de diálogo no se ha abierto. Hemos tenido 3 reuniones en las cuales don Rodolfo Pisa llega como interlocutor oficial del gobierno, y lo que nos dicen es que tienen que proponer con relación al expediente 20.580, y nosotros lo que estamos planteando es que queremos una solución integral, de hablar lo que vengo diciendo, ¿verdad? Gastos, ingresos, gobernanza fiscal, y agreguémosle la reactivación económica. Entonces prácticamente ha sido un saludo. ¿Cuánto duró la última reunión, por ejemplo? Duró como 40 minutos a lo mucho. ¿Y la dinámica es esa? Esa es la dinámica, don Rodolfo habla, le da la palabra a... Nosotros refunfuñamos, y terminó, y entonces don Rodolfo termina pidiéndonos una nueva reunión. ¿Y por qué no aprovechan, pregunto, en tema de viabilidad, entonces para proponer lo que quieren proponer, que ya lo vamos a hablar dentro del expediente? Don Randall, es que muy distinto es... Imagínese que usted, don Rodolfo Pisa, en este momento, y que nosotros somos los sindicalistas, entonces nosotros le decimos, vea, don Rodolfo, estas son nuestras propuestas. Usted se las lleva, ¿y qué pasó con ellas? ¿Qué pasó con ellas? ¿Cuáles fueron analizadas? ¿Cuáles fueron estudiadas? ¿Terminarán en el cajón de la basura? Bueno, pero es que entonces eso no es negociación. No es negociación, eso es un recado por escrito que se le da al gobierno por si quiere coger alguna idea de nosotros. Y nosotros no queremos ser irresponsables, no queremos cohonestar, primero, que el tema del déficit fiscal se siga pateando para adelante.
se siga pateando para adelante. Segundo, porque aquí antes de entrar en las propuestas, don Randall, nosotros tenemos un pleito muy fuerte, y estamos deseando, y que dicha que usted nos invita, y en otros programas que hemos tenido la oportunidad lo hemos hablado. ¿Cómo vamos a hablar del déficit fiscal si no hablamos del endeudamiento país? ¿Usted sabe cuánto debemos como sociedad en este momento? Total, no manejo el dato aquí. Bueno, en septiembre del 2017 hay un informe de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ¿sí?, que ya pasamos la cifra de 27 mil millones de dólares. 27 mil millones de dólares. La deuda pública, sin hablar de la deuda privada. Eso es otro tema, ¿verdad? 27 mil millones de dólares. Y eso está implicando casi 4 mil millones de colones cada 24 horas para pagar intereses de esa deuda. Cada 24 horas, casi 4 mil millones de colones. Nosotros queremos preguntar en un diálogo social ante todos los sectores, ¿a quién le debemos? ¿Cuáles son las deudas de corto, de mediano y de largo plazo? ¿Se puede condonar algo? ¿Se puede refundir algo? ¿Se puede hacer reingeniería? Si la deuda es entre las mismas entidades del Estado, ¿se puede pasar de la bolsa izquierda a la bolsa de la derecha? ¿Por qué 4 mil millones de colones diarios en intereses de la deuda? Y ya ellos lo dicen. Doña Rocío fue a la asamblea ahora. Doña Rocío fue a la segunda comparecencia y dijo, crecieron terriblemente los gastos de enero a mayo del 2018. Y más de la mitad fue intereses de la deuda. Entonces ahora nos dejan embarillados con un paquete de impuestos como este. Nos dejan endeudados como país con 1.000 millones de dólares más. No resuelven el déficit y le dejan el tortón más grande al gobierno que viene. Pero siguiendo su línea argumentativa, yo entiendo que la deuda es altísima. Es altísima. Sí, altísima. Aquí la duda es ¿por qué nos endeudamos? ¿Qué fue lo que pagamos para endeudarnos? Bueno, exacto, entonces es donde hemos hablado nosotros de la tesis de una auditoría ciudadana de la deuda. Sin embargo, don Albino, yo creo que es innegable, porque es un hecho, a menos de que ustedes crean que está sujeto a interpretación, que uno de los disparadores clarísimos del gasto es el salario de los empleados públicos. Bueno, ahí podemos discutir el tema porque... Por eso se lo pongo sobre la mesa. Sí, póngalo sobre la mesa porque está demostrado que el déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos. Primero, sí, con todo respeto, hay una... Déjeme darle el dato y usted me dice. Sí. Las remuneraciones de los empleados del sector público corresponden al más o menos un poquito más del 15% del PIB, de todo el gobierno central, de todo el gobierno general. Del gobierno central es el 29% del gasto del PIB lo que representa. Sí. Primero hay que hacer la distinción de gobierno central y lo que no es gobierno Por central. eso le di los dos datos. El entero, pero centrémonos donde está el 10%. déficit. Donde está el déficit, ¿verdad? Donde está el déficit, ¿verdad? Que ahí está. Las transferencias a las universidades públicas. Sí. Las pensiones de lujo, ¿verdad? Sí. Que por cierto hay varios pensionados de lujo en la Junta de Notables que hizo don Carlos Alvarado, ¿verdad? Eso tiene molesto a mucha gente. Las otro tipo de transferencias. Usted tiene los salarios de los maestros y los policías, que son las dos más grandes planillas del gobierno central. Maestros y policías son las grandes... Y por cierto son los ministerios que peor pagan. Exacto, y los intereses de la deuda. Entonces desagreguemos exactamente todas las transferencias, los intereses de la deuda, los pensionados de lujo, el sistema de pensiones con cargo al presupuesto nacional, los salarios de los maestros y los salarios de los policías. Claro, usted tiene que hacer ese desagregado, porque además, don Randall, porque además como que es una discusión distinta en el mismo plano. ¿Por qué? Porque en el expediente 20.580 lo que está centrado es en el IVA. Desagreguémoslo, don Albino. Vamos a ver. Dice el informe de la OCDE de 2018. El gobierno central, 2016, es el último dato que tiene. Remuneración de los... déjeme verlo en colores. Permítame un segundo porque quiero tomar blanco y negro y se me hace un enredo en los colores que manejo aquí. Y quiero darle el dato más certero justamente respecto a este tema. Vamos a ver si me acuerdo el número de página... yo más o menos he visto ese informe, don Randall. Claro, pero no solo para usted, aquí está.
Remuneraciones de los empleados públicos, estoy hablando de gobierno central. Bueno, ok. ¿Verdad? Hablemos de empleados públicos del gobierno central. Sí, por eso se lo aclaro. Ok. 13% del PIB. ¿Sabes otra vez? ¿Verdad? Remuneraciones de empleados públicos, 13% del PIB. Sí, aquí está, 2016. Vean. Transferencias y subsidios es más o menos un 7%. Sí. Bienes y servicios, 4%. Otros gastos corrientes, que es el morado, 5%. Pago de intereses, como 3%. El pago de intereses, Sí. de 3%. Bueno, aquí yo no hice el gráfico. Yo no creo que el pago de intereses sea el 3%, no importa. Es no el importa, informe de la OCDE no de importa. 2018. Pero vamos a ver. De hecho, se lo enseña aquí a don Lenin. Vamos a ver, usted tiene en remuneraciones de gobierno central 13%. Eso es lo que está diciendo ese dato. Sí, eso es lo que dice el dato. Y eso es escandaloso. Del gobierno central, que el de lo que 13% configura sea. el gasto es lo más amplio. Sí, pero eso es escandaloso. Es que es muy relativo. Lo que yo le puedo decir muy es un dato relativo, no es muy relativo, del es muy gasto relativo, lo que más significa. es muy relativo, porque si usted desagrega a los policías y desagrega a los maestros, se va a sorprender. Claro, se va a pero es que sorprender. ahí viene O sea, el entonces problema. ahí el déficit fiscal y los intereses de la deuda, ahorita me consigo el dato aquí, porque lo que yo tengo intereses de la deuda es, el dato que yo tengo es 3.6 productos del PIB anual. 3.6 del PIB anual. En deuda. En intereses de la deuda, no en deuda, sin amortizar el principal, en intereses de la deuda. Está bien. Entonces digamos que está bien aquí el interés de la deuda. Pero entonces lo que crece más rápidamente es los intereses de la deuda y no las remuneraciones. Claro, pero la tajada más grande en gasto es remuneraciones. 13%. Sí, es la más grande. Sí. de todas. Ok, digamos que le acepto que sea la más grande. Okay. Yo creo que del 100%, 13% no es catastrófico a mi criterio. Yo aquí estoy Como que usando, yo tengo una empresa de 100 pesos y 13 pesos los gasto en salarios. estoy usando un gráfico que estoy seguro que lo ha visto un montón de veces, pues se lo deben haber planteado, que es el de la OCDE. Costa Rica es uno de los países que tiene menos porcentaje de empleados públicos, lo que ríe un mito, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, tenemos un montón de empleados públicos. Bueno, resulta que si nos comparamos con la OCDE, no, tenemos cerca de un 13%, según el gráfico, no es mucho, estamos de hecho de media tabla para abajo. Pero cuando nos vamos a lo que gastamos en remuneraciones de esos pocos empleados públicos, resulta que somos campeones en todo. Sí, ¿cuál es el problema? Sí, yo creo que sigue siendo... ¿No salen carísimos? No, es que yo creo que no sale carísimo. ¿Sabe por qué no sale carísimo? ¿Por qué no sale carísimo? ¿Por qué no sale carísimo? Porque ese presupuesto, porque el 13% sale sobre el presupuesto actual de la República. Si usted ese presupuesto le mete ingresos frescos, sí, ese 13% se reduce. Y cuando yo digo, si usted le mete ingresos frescos, no es más impuestos. No es más impuestos. Las exenciones y las exoneraciones equivalen prácticamente al mismo monto del déficit fiscal al terminar el presente año. Usted tiene ahí 6, puntos de exenciones y exoneraciones. Y usted tiene 8,2 puntos de robo de impuestos en todas sus manifestaciones. Usted tiene aquí 14 puntos de Producto Interno Bruto para meterle al presupuesto del gobierno central. Usted puede pagar un poquito más la deuda, un poquito más los intereses, y verá usted cómo se reduce el famoso 13% que sigue siendo policías y maestros. Y poder judicial. Y Poder Judicial, bueno, que hoy sale el sistema salarial de los jerarcas del Poder Judicial, que disculpe, y es otra discusión que nosotros queremos dar en materia de empleo público. Es decir, nosotros queremos hablar de lo que es el sistema salarial de la alta cúpula gerencial, tecnocrática del Estado versus el resto de los trabajadores. Ahorita hablamos de eso, don Lenin, quería hablar de lo que yo acabo de mencionar. Sí, señor, es que el problema que tenemos como país es estructural, por eso es que venimos insistiendo de que hay que buscar una solución integral a este problema. ¿Por qué? Porque el presupuesto nacional prácticamente el 96% ya está destinado, ¿verdad?, ya sea por ley o por la misma constitución política, a destinos específicos. O sea, el gobierno solamente tiene para jugar un 4 o 5% del Producto Interno Bruto. Entonces aquí es donde sentimos nosotros que definitivamente hay que hacer todo ese análisis integral económico y sobre todo apuntar hacia lo siguiente, y es que son datos que no nos han podido desmentir.
entre evasión, ilusión y fraude fiscal es un 8,22% que deja captar Hacienda. O sea, son millones de colones los que no estamos recibiendo. Por otro lado, hablar que, y es parte de lo que la misma OCDE ha manifestado y ha dicho, en nuestro país está circulando mucho dinero. Estamos hablando de casi un 7% del Producto Interno Bruto, producto del narcotráfico, ¿verdad? Ese dinero ahí está. Y curiosamente, la misma OCDE ha insistido, y vea qué contrasentido, el país quiere ingresar a la OCDE, ¿cierto? Pero hay que hacer una serie de reformas tributarias. ¿Y dónde están esas reformas tributarias? En la Asamblea Legislativa. Están las normas BEPS, por ejemplo, que está impulsando la OCDE. Y el país tiene que orientarse a esto. Ahí es donde yo sigo insistiendo, Orlando, y el público que nos sintoniza, que para sacar a este país adelante, todos vamos a tener que contribuir, todos vamos a tener que aportar y todos vamos a tener que ceder. Don Lenín, ¿a usted qué le parece mi afirmación que hice hace un instante, usando los gráficos de la OCDE, que supongo que conoce, de que Costa Rica es uno de los países que tiene menos empleados públicos porcentualmente, porque no habrá quien me diga, ahí claro, tenemos 8 millones de habitantes, no, porcentualmente, versus que somos el país de la OCDE que más gasta en remuneraciones del sector público? Eso en español para mí, por eso quiero conocer su opinión, significa que los empleados públicos en Costa Rica nos salen carísimos. Los empleados públicos tienen mucho mejor salario que el sector privado, eso es indudable, ¿verdad? Aquí lo que hay que hacer es un análisis exhaustivo, por eso es que yo estoy hablando, y hablo en primera persona, pero es todo el movimiento sindical. Hay que hablar de lo que son gastos, ingresos, gobernanza fiscal, porque curiosamente el expediente 20.580, que trae una pincelada del tema de empleo público, no toca los salarios más altos, toca los salarios más bajos. Lo que hemos venido criticando nosotros, bajo todos los parámetros, sea cargas de impuestos que no son bajo principios de razonabilidad y proporcionalidad. De igual forma, el expediente 20.580 no toca, ejemplo, otros sectores que están cobijados por leyes especiales, por ejemplo, claro, y son los salarios más altos. Pero partamos de un principio en el que creo que estamos de acuerdo. La evasión y la elusión fiscal es una vergüenza en este país. Creo que en eso estamos de acuerdo los tres. Sí. Las exoneraciones, que créanme, yo cada vez que puedo preguntarle a algún jerarca de gobierno que tenga que ver con las exoneraciones, lo hice con doña Rocío hace un mes, o sea, hay exoneraciones eternas de cosas que nadie entiende y son 840 leyes ahí. Sí, pero además están difuminadas y eternamente en el tiempo, sin terminar. Yo también creo que es una vergüenza nacional. Sin embargo, el tema de que el expediente no se le meta a esos salarios de los que usted me está hablando, don Lenín, no quita el hecho de que los empleados públicos en Costa Rica nos hagan carísimos. Es que el asunto es el siguiente, don Randall. Si se va a aprobar un proyecto de ley, es porque existe algún conflicto, algo en el país hay que solucionarlo, ¿cierto? Este expediente 20.580, de una u otra forma, va a recoger 1,4, 1,6% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Cuando el déficit está en 6,6%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no buscamos soluciones integrales al tema gasto? Y lo estamos diciendo acá dos sindicalistas, hay cosas dentro del empleo público que hay que revisarlas. Todo, ¿verdad? Bueno, todo no, pero hay cosas dentro del empleo público que hay que revisar. Vamos a ver. Que si hablamos de empleo público, de repente no podemos dejar de lado que gozamos de una gran seguridad social, que gozamos de educación, ¿verdad? Y la seguridad social es cara. Hay tres cosas importantes, con todo respeto. Primero, somos un país carísimo. Si se quiere, el más caro de la América Latina o uno de los más caros de América Latina, en primer lugar, ¿verdad? Somos un país carísimo. Los expertos dicen, somos un país que quiere vivir con un modelo de seguridad social a la sueca, pero con un sistema tributario al africano. Hablando de lo sueco, permítame dar un avance nada más, que es que quiero contarle a los oyentes, Alemania ha quedado fuera del Mundial hace un instante, Corea le ganó a Alemania, gracias a Fede que me está pasando el dato aquí, yo por supuesto no estoy viendo el partido aquí. Alemania quedó fuera del Mundial, México y Suecia son los dos países que clasifican a octavos de final. Es que dijo lo de México y Suecia, hijo de sí, Alemania. Eso es un terremoto en la industria del fútbol mundial, que quede de por fuera el campeón mundial. Además, otro gol de Corea, 2-0. Bueno, Jack. Bueno, no importa. Pero vea, es que tenía que informar. No, vea, cuando se habla de empleo público, don Randall, yo siempre me peleo de cuál. ¿De cuál? Porque a mí me gustaría que los que hablan de empleo público vayan conmigo a un Sensinay, que vayan conmigo a un Fortín,
del sistema penitenciario, que vayan conmigo a recoger basura o a limpiar tragantes en una municipalidad, que vayan con Lenín a un asistente de pacientes de la caja que tiene que asear las necesidades fisiológicas de otro ser humano que no puede ni moverse, ¿entiende? Y así que vayan a una comisaría de fuerza pública, ¿verdad?, a compartir una noche al amanecer con los oficiales de la fuerza pública. Yo me pregunto, ¿de cuál empleo público queremos hablar? A mí me gustaría que empezáramos a hablar del empleo público, de cómo es posible que en el banco de la clase trabajadora, ¿verdad? Yo creo que usted cotiza para el Popular, por supuesto. Usted también, don Lenín, y yo también. El gerente se gana 18 millones de pesos. Eso es empleo público. Claro, yo le entiendo usted me punto, entiende, me pero entiende. A mí me encantaría que hablemos de todo. Y que hablemos de todo. Yo creo que en una verdadera discusión nacional hablamos de todos los tipos de empleo público, porque son 14 tipos de 14 sistemas de empleo público. No, yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, le voy a incluir un detalle. Yo tengo familiares que son empleados públicos y que están justamente en esa situación. Sin embargo, cuando discuto con ellos estos temas, ¿verdad?, digamos, tengo un caso muy, muy doloroso, muy cercano, de alguien que tenía una proyección de un plus que quedó enterrada por la última decisión. Y yo entiendo y me duele mucho, pero eso no quita que exista ese problema y que haya que analizarlo en términos generales. Analizarlo, revisar todo lo que usted quiera. Porque sí creo que hay un desorden absoluto. Hay un desorden absoluto. No me voy a basar solo en la OCDE, ya voy a brincar a la Contraloría, pero es que la OCDE nos demuestra que hay, ustedes saben el dato, 330 instituciones en el país. De esas 330, el grueso de esas instituciones creadas fueron entre 1990 y el 2016, es decir, en los últimos 25 años hemos hecho enorme el aparato estatal costarricense. No solo hemos hecho enorme esto, sino que ahora sí, brinquemos al tema, a los informes de la Contraloría. Resulta que el salario promedio por funcionario según ministerio, aquí estoy hablando del gobierno central, el ministerio que menos paga en promedio es el Ministerio de Seguridad Pública. Estoy hablando de los que menos pagan, seguido del MOP, seguido de Salud, Cultura, Presidencia, Ambiente, Energía. Y ahora vamos a los que más pagan. El que más paga, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Planificación, Hacienda, Gobernación, pero está metido en el de Seguridad, Relaciones Exteriores y Culto. A mí me parece que hay una anacronía. Sí, no importa, pero esos 5 ministerios tienen una mano de obra calificadísima. Usted está hablando de la tecnología, está hablando de la hacienda pública, está hablando de la planificación del desarrollo, que yo no sé si sirve o no, pero supuestamente, ¿verdad? Estoy claro con usted. Pareciera que pero sí, yo concuerdo con usted. Pero efectivamente, ahí debería haber alguna revisión profunda. Pero déjeme sumarle al desorden, porque es que realmente es un desorden el sistema de empleo público general en Costa Rica. Es un desorden. 74 remuneraciones adicionales en el MEP. ¿Quién puede manejar 74 remuneraciones adicionales en el MEP? 42 en seguridad pública, 29 en el MOP, 27 en Hacienda, 20 en Presidencia, 16, porque nuestro sistema de salarios públicos está basado en salario base más pluses. Y resulta que el único plus, según la Contraloría, que tiene que ver con desempeño, son las anualidades. Y al 99% funcionarios públicos, según la Contraloría, no es un dato que yo estoy diciendo, se le paga anualidad. Entonces, si yo les pregunto a ustedes aquí, si ustedes creen que el 99% de los funcionarios públicos son buenos o excelentes para recibir la anualidad, bueno, yo no se los yo quiero decir algo y me hago responsable de lo que voy a decir en este momento para no involucrar a ningún colega sindical. Adelante. Y tengo tiempo de decirlo antes de toda esta atmósfera que hay ahora, ¿verdad? De lo que yo llamo el apartheid hacia el empleado público. Mire, yo he dicho que el sistema de evaluación del servicio civil se convirtió en un lluévale de anualidades. Sí, eso es yo he dicho eso. Yo he dicho que hay que hacer un nuevo sistema de evaluación del desempeño donde se resalte la eficiencia y la eficacia. Yo he dicho que si yo soy un funcionario de ventanilla, usted como la persona que yo atiendo debería tener la oportunidad de decir al final de año cómo lo atendí yo y participar en la evaluación, ¿verdad? Y le puedo decir un montón de ideas que nosotros tenemos en nuestra mente. Lo que pasa es que estas ideas no se pueden poner en mesa porque no ha habido forma de una discusión racional, pausada, pensada, sin estar en medio de esta guerra ideológica terrible, que prácticamente lo que estamos haciendo en las últimas semanas, en los últimos meses, es
criminalizar el empleo público. ¿Verdad? Entonces todas estas cosas, todas estas ideas que uno tiene para tratar de aportar hacia un mejor sistema de empleo público, hacia un Estado más cerca del ciudadano, ¿verdad? Porque hay que ver toda la otra parte, ¿verdad? Toda la otra parte del empleo público, que es toda esa parte del sector privado que se nutre del sector público y que esas partes no se tocan. Porque yo todavía estoy esperando la explicación cómo fue que don Luis Guillermo Solís Rivera dejó amarrados los contratos monopólicos de dos gigantescas constructoras de infraestructura por casi 2 puntos de Producto Interno Bruto por los próximos años. A mí nadie me ha explicado eso. Y esos son temas que no se tocan, ¿verdad? O la importante denuncia que hizo don Mario Redondo hace tiempo, que la venía haciendo, de ese montón de millones que no se ejecutan. Y yo creo que también tiene que establecerse sistemas de rendición de cuentas fuertes para aquellos jerarcas, ¿verdad?, responsables de ejecución, que son ineficientes, que dejan las cosas botadas, que por intereses de negocio no ejecutan. Y también se lo digo, yo también, y me hago responsable de esto, deberíamos hablar de esas jefaturas medias en muchas partes del sector público que se creen dueñas de la institución, sí, y que no se pueden remover por procesos que están ahí, que deben ser cambiados. Pero usted no puede entrar en estos temas en una guerra, como la que ha habido en los últimos tiempos, entonces, en una guerra, y mucho menos hablar de estos temas, me perdona usted, en el expediente 20.580, que ni siquiera lo toca. Entonces lo que hay aquí es una perversidad por hacer daño, simplemente por hacerlo, sin una voluntad amplia, efectivamente, de reestructurar el sector público para varias décadas. Don Albino, pero para puntualizar, me gustaría preguntarle en la línea argumentativa que traía. Así como yo creo, y sé que usted lo cree también, que el 8.2% de evasión y elusión es una vergüenza, el 6% de exoneraciones es una vergüenza. Aquí tengo el cuadrito completo. El pago de anualidades bajo el sistema actual es una vergüenza también. Deberíamos revisarlo, digo yo, con un buen sistema de evaluación del desempeño, pues efectivamente, para destacar la eficiencia. Yo creo que no es una vergüenza, porque es el sistema que se heredó, es el sistema que se construyó. Y me disculpa, aquí el problema empezó desde que la Constitución Política de 1949 se irrespetó, ¿verdad? La Constitución Política se habló de un único sistema de empleo público en todo el Estado. Y el mismo Poder Judicial empezó a generar ese problema, y el mismo Partido de Liberación Nacional empezó a generar ese problema, ¿verdad? Entonces podemos regular eso, discutir eso, pero reitero, en otro ámbito donde no sea, donde el empleado público está en el paredón y todo el mundo lucha por a ver quién le dispara de la mejor o más cruel forma. Pero en medio de la crisis fiscal podemos sumarle esta discusión. Saquemos la parte, saquemos la crisis fiscal, ¿por qué? Saquemos este proyecto. Por eso hemos pedido, quiten este proyecto de ley. Los sindicatos hemos pedido, retiren este proyecto de ley, porque en realidad la trampa es que solo quieren el IVA. Y abramos la discusión sobre el empleo público. Don Randall, vea qué curioso, y se lo digo con todo respeto, y al público que nos está sintonizando en este momento. Sí, la vehemencia no es irrespeto, yo, porque es que no se... No, señor. Aquí vemos dos sindicalistas hablando de gastos, ingresos, gobernanza fiscal, y en relación al gasto, vea en todos los puntos en que tenemos percepciones muy coincidentes. ¿Sí? Ahí donde yo digo, insistimos, ¿verdad?, todo el movimiento sindical, que para buscar una solución país se necesita de un diálogo social para hablar de gastos, ¿verdad? Hay que hacer la revisión de empleo público, a esos 14 regímenes de empleo público, hay que hablar de gastos definitivamente, hay que hablar de ingresos y gobernanza fiscal, porque de repente las medidas que anunció doña Rocío Aguilar no se van a poder cumplir, precisamente porque hay cosas que hay que ajustar. Entonces, ¿qué es lo que yo rescato de todo esto? Es que se necesita de esos espacios de concertación, tomando en consideración las medidas que hay que tomar en el inmediato, corto, mediano y largo plazo. Es la única forma, don Randall. De lo contrario, bajo escenarios estresados, no vamos a llegar a ningún lado. Aquí alguien me estaba diciendo en Facebook Live que yo estaba atacando el sistema de anualidades. Sí, por supuesto, pero no es porque estoy diciendo que hay mucha gente que no se lo merezca. Lo que estoy diciendo es que es increíble que el sistema de desempeño nos diga hoy
que el 99% de los trabajadores del país son buenos o muy buenos o excelentes. Ahí es donde es como que en el Mundial de Fútbol, si fuera por eso, entonces tendríamos 32 campeones. No, usted tiene que premiar lo bueno, y es imposible que el 99% de los empleados públicos sean excelentes. Bueno, entonces cambiemos el sistema de evaluación del desempeño. Claro, no, porque esta era la pregunta que venía. ¿Ustedes están de acuerdo? Si agarramos, para verlo de manera integral, a ver si me falta algún tema, deberíamos hablar hoy de ingreso, ¿estamos de acuerdo? Sí. Exoneraciones. Sí. Evasión fiscal. Así es. Gobernanza. Ajá. Y empleo público. Así es. Claro que sí, deberíamos hablar en una gran mesa de todo eso. Reitero que estas posiciones de empleo público son las que yo respeto. O sea, digo que yo defiendo, ¿verdad? Yo no sé en la Unión Sindical si mis colegas tienen la misma opinión, pero siempre he pensado esto. Siempre he pensado esto, ¿verdad? Porque como la satanización que ha habido del empleo público, y comete graves injusticias y fusilamientos a priorísticos. Es que todo el mundo en este país se rasgó las vestiduras. Qué lindo, qué belleza, qué maravilla la operación de las siamesas. ¿Y quién la hizo? El empleo público. Claro, pero es que tiene muchos pluses. El empleo público. Pero desagreguemos plus por plus. Por eso le digo yo, vayan conmigo a hablar con la señora del Sensinay, vayan conmigo a hablar con un recolector de basura, vayan conmigo a hablar con un policía de la cárcel, con un policía de fuerza pública, y auscultamos los famosos pluses. Claro, pero es que... En una discusión nacional, Pero es que cuando lo vemos en términos generales, resulta que los pluses es el mismo porcentaje que los salarios bases ya en este momento. En algunas partes puede serlo así. No, cuando lo vemos en bueno, lo que dice hoy en la cúpula del Poder Judicial es patético. Lo que le digo es que cuando usted agarra, por ejemplo, el último informe no sino el último informe de la Contraloría respecto al gasto en general del Estado, entonces usted encuentra que las remuneraciones es el 52%, por ejemplo, lo base, el salario, y los pluses son el 48%, prácticamente estamos 50-50. O sea, el país gasta mitad salario base, mitad pluses. Porque ese es el sistema que escogimos. Ese es el sistema que escogimos. Bueno, puede haber perversiones en algunas partes, pero solo la discusión pausada, sistema por sistema de empleo público, nos permite discernir que se debe corregir. Pero nos da toda la vida, porque no hacemos un... No nos da toda la vida. Pero es que, don Randall, repito, a las aristas que usted colocó ahí, mencione la reactivación económica, porque estamos hablando tema país. La productividad, se la compro, don Lenín. Porque es básico, o sea, si no tenemos fuentes de empleo, pues la economía se reduce. Vamos a ver, tomamos en consideración, y es un estudio que se hizo hace muy poco, creo que fue la Universidad de Costa Rica, que demostró que en las tres últimas décadas nuestro país ha marcado un gran margen de desigualdad económica, ¿verdad? Los salarios prácticamente están congelados, ¿verdad? En el sector privado los aumentos oscilan entre menos de 1% a 1,5%. Ese es el aumento salarial. Coincidimos todos los acá presentes que nuestro país es sumamente caro, Entonces aquí vemos que de una u otra forma tenemos la población de la clase media cada vez más pobre. Cuando yo era estudiante y tenía pelo y era flaco, le decíamos clase media, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando? Hace más de 20 años. Sin dar mi edad. Pero el asunto es que ahora estamos hablando de clase media baja, clase media y clase media alta. Entonces, aquí, ¿qué pasa, don Randall? Vean, la desigualdad económica en el país está provocando problemas de alimentación, enfermedades. Tenemos 305,000 familias que están ganando menos de 100,000 colones al mes. ¿Sí? Estamos hablando que hay deserción escolar, embarazos no deseados, aumento de criminalidad. Todo eso está produciendo la desigualdad económica y un aumento de la violencia como la máxima expresión para solucionar cualquier conflicto en nuestro país. Entonces, aquí hay que hablar todos estos temas de manera integral. ¿Por qué lo digo? Porque el tema salarial hay que ver cómo equiparamos los salarios, ¿verdad? Pues precisamente pensando en el sector privado, donde tenemos casi 500,000 de costarricenses ganando 292,000 colones al mes. Pero aquí el detalle es que por exactamente las mismas funciones, yo en el sector privado,
y alguien en el sector público, el del público gana muchísimo más que yo. Por supuesto. Somos unos violadores flagrantes del artículo 57, creo que es, de la Constitución. Voy a eso, digamos, yo sé que por lo menos en la corriente sindical que este servidor representa, esos temas dejaron de ser tabú, el tema de empleo público. Pero también, y creo que lo dice el informe de la OCDE, ¿verdad? Este país tiene que revisar su sistema tributario. Sí, lo dice la OCDE. Lo dice la OCDE claramente, ¿verdad? Entonces, en una discusión de empleo público también revisemos cuáles han sido los sectores ganadores de los últimos tiempos. Y perdone, pero yo tengo una idea ahí. ¿Cuál? Yo quiero que hable, si se da un diálogo nacional, hablemos de lo que está pasando con los intereses de usura en las tarjetas de crédito, del 50% o más. Los dramas que yo conozco. Claro. De las tarjetas de usura, los intereses que cobran. De eso tenemos que hablar, eso tiene que tener alguna regulación, porque este sector de las tarjetas de crédito ha acumulado un nivel de riqueza que es ofensiva, y que nosotros queremos que merece hablarse desde el punto de vista de las transformaciones que ocupa el sistema tributario costarricense. Lo dice la OCDE, lo dice la CEPAL, lo ha dicho el Proyecto de Estado de la Nación, y entonces tenemos que hablar de eso, es decir, no. Por eso nosotros creemos, una vez más, que el gobierno con este proyecto de ley, que don Rodolfo Pisa dijo en campaña que no creía en paquetazos de impuestos, acuérdese que lo dijo, ¿verdad? Este proyecto es un mero paquetazo de impuestos por el lado de la inequidad, va a propiciar más desigualdad, no ayuda a resolver el déficit por el lado correcto, nos deja más endeudados con $1.000 millones más, y le deja al que sigue, dentro de 4 años, un tortón a la quinta potencia. Mira, en la línea que tú vas, ¿verdad? La deuda privada en este momento en el país, según los últimos datos, el 63% del Producto Interno Bruto de nuestro país obedece a obligaciones crediticias. ¿Qué quiere decir esto? Que los costarricenses estamos endeudados. Sumémosle a eso que estás mencionando tú, esos intereses leoninos, intereses sobre intereses, tarjetas de crédito que te cobran hasta un 54%, ¿verdad? Del saldo. Prácticamente es imposible que un costarricense salga adelante teniendo un salario fijado en 292.000 colones, 300.000 colones, 400.000 colones. Aquí es donde sentimos nosotros que de verdad se necesita una reactivación económica para solucionar no solamente el problema de empleo, reinsertar a esos 700.000 personas que están trabajando bajo la informalidad a la formalidad, darle fortalecimiento a la seguridad social, ¿verdad? Que es básico para todos los costarricenses, y solucionar de forma integral también el problema del déficit fiscal. Don Randall, bueno, aquí con estos aparatitos celulares que son una maravilla para trabajar. ¿Ya le mandaron datos? No, sí, ya me mandaron un dato, de un señor que yo conozco, sindicalista nada que ver, ligado al sistema financiero, y me dice: detalle del lavado, un dato que me pasaron, son $4.000 millones que se lava al año en el país. Si eso sale de la economía, simplemente el país quiebra. Y es alguien ligado al sector financiero que, pues, razones obvias, no voy a dar su nombre, pero es una fuente creíble. Eso está aquí. Bueno, nosotros lo teníamos más bajo, lo habíamos calculado más, con una entidad que se llama Global Integrity, una ONG en el planeta que rastrea el flujo de capitales sucios en nuestros países. Y de eso no podemos hablar para solucionar el déficit fiscal. De hecho, hagamos una cosa, porque yo creo que esta es una muy buena oportunidad. El otro día que traje a doña Rocío, y yo se lo planteé al inicio de la entrevista, le dije: doña Rocío, yo quiero conocer pelos y señales de la propuesta. Entonces venía anotado cada nota. A mí, yo quisiera preguntarle, después de ir a la pausa, la propuesta de ustedes. Entonces, con pelos y señales, son las 10:15, ya volvemos. Vea, le quiero hacer una... De la mañana con 18 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy conversamos con don Lenín Hernández y don Albino Vargas, ambos dirigentes sindicales. Hemos hablado de la primera hora con 20 ya
de la situación actual. Bueno, hicimos un repaso de lo que ellos creen que son los resultados del movimiento del lunes. Les consulté directamente si valía la pena la afectación en salud, que es la que me preocupa más respecto a lo que lograron. Hablamos de la negociación o no negociación, depende de donde uno lo vea, con el gobierno de la República. Hablamos sobre el sistema de empleo público, hablamos sobre anualidades y ahora... digo, con todo el respeto, pero han pasado criticando la propuesta del gobierno, entonces ahora me gustaría saber cuál es la propuesta de ustedes. Bueno, vamos a ver. Primero es muy importante que algunos de nosotros o de nuestras organizaciones hace tiempo viene hablando del tema fiscal. O sea, la corriente sindical en la que se inscribe don Lenín y la corriente sindical en la que yo me inscribo, tenemos bastantes meses de hablar del tema fiscal. Cuando usted dice en la que yo me inscribo, el Rerum Novarum y Patria Justa. Patria Justa, correcto. Porque recuerde que esta Unión Sindical Nacional tiene 4 corrientes, ¿verdad? Sí. Las otras 2 son la corriente denominada Busco y la otra... Prácticamente las de educación. Sí, y la otra es la corriente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza y sus gremios asociados. Hay 4 corrientes. Digamos, sí, digamos. Busco. Como la mesa de unidad sindical tiene 4 patas. Ok. Busco, ANEP. Busco, ANEP, Patria Justa, Rerum y Centrales, y APSI. Son cuatro. Entonces, digamos, por lo menos yo sé que el Rerum Novarum y nosotros, ANEP, Patria Justa, hace mucho tiempo venimos hablando del problema fiscal, al punto de que lo resumimos en este cuadrito que usted tiene frente a sus ojos, donde según nuestros cálculos hay 34 puntos de PIB, casi 35 puntos de PIB, donde se podría trabajar en abordar el tema fiscal con medidas de corto, de mediano y de largo plazo para hacerlo, para resolver el tema por el lado del lado correcto que creemos nosotros y no el lado de las clases medias ni de las clases empobrecidas, desempleadas, marginadas, incluso de la clase migrante, porque ahora eso se está poniendo más duro en nuestro país, ¿verdad? Con lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, hace tiempo venimos hablando de esto y elaborando propuestas. Vea, hay una que es pública, se la recomendamos, está con solo que escriban en el sitio en Google hacia una reforma fiscal para el crecimiento del empleo y la reactivación económica. Así se llama. Usted lo puede escribir hacia una reforma fiscal para la reactivación del empleo y el crecimiento económico. Eso se trabajó durante 2 años, don Randall, se trabajó 2 años con el patrocinio de la Fundación Friedrich Ebert de la República Federal de Alemania. Esa propuesta sindical se hizo pública, si mal no me equivoco, en noviembre del 2012, me parece. 2012-2013, Lenín, ¿verdad? Sí, más o menos 4 años, sí. Sí, más o menos, para que usted vea que los sindicatos, estas corrientes de la que yo le hablo a usted, tenemos más o menos una década o más de hablar del tema fiscal. Ahí está esa propuesta, pública, y se puede conseguir en Google con toda... Cuesta un poco conseguirla en Google. Yo aquí la busqué en Google y cuesta un montón. Yo la voy Imagínense que puse eso y lo primero que me salió fue un link a una propuesta de Otto Guevara, don Albino. No, de guarde. Pero... Sí, yo por eso se lo digo, pero vea. No, lo puse así. Yo se la voy a buscar. Según Otto Guevara para... No, es que no. Es que me equivoqué para el crecimiento del empleo, ahora verá. Pero para efectos del caso, aquí hay algo muy importante señalar, don Randall, sí. Y para que el público nos lo entienda también. Aquí el problema del déficit fiscal no es nuevo. El problema del déficit fiscal, tenemos décadas de tener este problema. ¿Sí? Recordemos que durante el gobierno del doctor Abel Pacheco, él buscó la modernización de las leyes tributarias y no se consiguió. Estamos hablando de que pasó el gobierno de don Oscar Arias Sánchez, de Chinchilla, de Guillermo, y no se ha solucionado nada con relación al problema del déficit fiscal. Claro, pero yo lo que quiero conocer, porque entiéndame la posición, ya nos fuimos 1:20 con que ustedes criticaran lo que tenían que criticar del gobierno. Ahora la pregunta es, bueno, ya criticaron todo. No, es que no solamente es criticar al gobierno, sino que la ciudadanía entienda
cuál es el génesis del problema del déficit fiscal. Porque ya hablamos del gasto, ¿verdad? Sobre el tema del empleo público. No, claro. Perdón, déjeme, pero ya voy, don Randall. Hablemos, Albino, déjame hablar, Albino, por favor. Vea la carátula, nada más. Ya me la mandaron aquí. ¿Se la mandaron? Déjame hablar un segundito para explicar algo. Porque cuando vamos a hablar de ingresos, hay que hablar de las cosas que están mal en el país. Y puntualizo, documentos de Panamá. Documentos de Panamá evidenciaron 19 hechos generadores económicos que no están tipificados en la ley, que yo contribuyente no estoy obligado en pagar y que son millones de dólares los que debe captar Hacienda. 4 métodos de defraudación fiscal. Recordemos que el Código de Procedimientos y Normas Tributarias no se modifica en el país desde el año 1978. Entonces, en materia tributaria estamos totalmente rezagados. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y repito, y es que esto hay que hablarlo de forma integral. Hay que hablar de gastos, de ingresos, gobernanza fiscal. Le pongo un ejemplo, don Randall. La Procuraduría General de la República indicó que en los últimos 5 años no hay persona física o jurídica que ha sido condenada por defraudación fiscal. ¿Verdad? Esos datos son alarmantes. Estamos hablando de que la Contraloría General de la República demostró que de 4 grandes empresas, una se declara 0 ganancias. O sea, es una defraudación a la vista y paciencia de todos los costarricenses, y eso es parte del problema que hay que solucionar. Nuestra propuesta va orientada precisamente a esto, a buscar una solución integral a estos temas que mencioné anteriormente. Albino, pues si puedes enseñarle ahí la propuesta. Vea, voy a explicarle primero, don Randall, y a los estimables oyentes, por qué no podríamos entrar en detalle en este momento. Digamos, la Unión Sindical Nacional también ha trabajado la propuesta, ¿verdad? Se ha hecho un gran esfuerzo con especialistas en la materia y tenemos un producto prácticamente listo. Prácticamente listo. No lo puedo detallar, don Lenín no lo puede detallar porque sería deshonesto de nuestra parte. No haríamos honor a la unidad sindical que nosotros tenemos, dando a conocer un plan alternativo al déficit fiscal, que lo que tiene es todas las puntualizaciones que va a abarcar, pero de todas esas puntualizaciones tenemos que lograr el acuerdo político de cuáles son las que van, ¿verdad? Entre los sindicatos. Entre los sindicatos. Pero hay algo más de fondo. Sí. Nosotros hemos expresado que queremos que esta propuesta nuestra esté insertada bajo este diálogo social, donde participen todas las organizaciones, en este caso, que tienen que ver con el tema del déficit fiscal. Además, hemos solicitado un testigo de honor de transparencia, de honestidad en este proceso, como la Iglesia Católica o cualquier otra iglesia que quiera participar en este proceso. Exactamente. Le respeto las posiciones de ustedes, se llama, Albino y don Lenín, pero no entiendo por qué no me pueden contar en lo puntual de las propuestas. Porque nosotros, digamos, yo le puedo decir, se llama una reforma fiscal justa y solidaria para Costa Rica. Ese es el documento de los sindicatos. Una reforma fiscal justa y solidaria para Costa Rica. En principio tiene, bueno, todo el diagnóstico como lo vemos nosotros, ¿verdad? En principio tiene vamos a ver, eso sí lo podemos hacer público porque nosotros pensamos 2 grandes ámbitos, ¿verdad? Nosotros pensamos un ámbito de un ajuste, digamos, una ley de contingencia fiscal o medidas de urgencia fiscal o medidas de cortísimo plazo. Las inmediatas que urgen ante, digamos, la amenaza de las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Entonces, esa parte nosotros le llamamos medidas de contingencia inmediata, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 posibilidades, ¿verdad? Y la otra gran parte de la propuesta sindical común es la parte estructural, en un gran diálogo político-social, que son medidas digamos, de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, ¿verdad? Y que tiene a su vez 3 ámbitos, ¿verdad? Tiene soluciones estructurales con 8 medidas para combatir el fraude fiscal, tiene 6 medidas para consolidar un sistema tributario progresivo en función de lo que dijo la OCDE, lo que ha dicho la CEPAL, lo que ha dicho el Estado de la Nación, ¿verdad? Y tiene 4 medidas, tiene otras 4 para la
impulsar la actividad económica nacional, y tiene otras 4 que llamamos nosotros para combatir la corrupción. Eso es todo lo que yo... esa es la propuesta. Es integral, sí. Es todo lo que podemos decir, ¿verdad? Perfectible en el tiempo. Perfectible en el tiempo. Y ya le dije, de todo este abanico, los sindicatos tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la que lleva la viabilidad política del conjunto de los sindicatos. Ustedes tienen claro, y se lo digo igual don Albino y don Lenín, con todo respeto, pero con vehemencia, que la lectura que está haciendo la gente en este instante de lo que me acaban de decir, que no me pueden dar las propuestas puntuales, es que es un cuentazo y no la tienen listo. No, usted la tiene ante sus ojos. Claro, sí, pero no la puedo leer. Yo se lo puedo aclarar, don Anda, yo se lo puedo aclarar no es un cuentazo. A usted y a la estimable audiencia. 2 cosas. Primero, lo dije anteriormente, que el problema del déficit fiscal no es algo nuevo, claro, tiene décadas de estar mal funcionando en el país. Y esta propuesta elaborada por el sector sindical no es elaborada por don Albino Vargas ni mi persona. Estamos hablando de un equipo técnico, estudiosos y reconocidos economistas que han elaborado esta propuesta, porque este tema no pasa por un asunto político, es un asunto técnico, económico y técnico legal para buscar esa solución integral al problema del déficit fiscal, número 1. Número 2, don Randall, queremos que esta propuesta sea analizada, observada, considerada, y que otros sectores converjamos en este diálogo social y esta convergencia para buscar esa solución país, por una sencilla razón. Y la mayoría de las personas que están ahorita en Facebook o nos siguen van a decir: Lenín, Hernández, Albino Vargas, esos vagos, esos parásitos. Hay medios de comunicación que se han encargado de estigmatizar y decir que el movimiento sindical solo está protegiendo lo que usted habló prácticamente al principio del programa, solamente el tema de empleo público, y nosotros no estamos hablando de empleo público, estamos buscando una solución país, y lo reitero como 4ª o 5ª vez, para buscar una solución integral al problema del déficit fiscal y mejorar nuestra economía, hay que hablar de gastos, ingresos, gobernanza fiscal, y todos vamos a tener que aportar y todos vamos a tener que ceder algo. Pero ¿qué pasa, don Randall? Y lo digo con todo respeto y a la estimable audiencia, los documentos de Panamá evidenciaron que existe un gran flujo de dinero, precisamente porque los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa no se aprueban, y no se aprueban desde la administración anterior, ni hace 10 años, y nuestra propuesta se fundamenta precisamente en muchos proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa empolvados, que existe una gran red de cuido de poderosos que no quieren aprobar estos proyectos de ley, y se los digo, ¿verdad? Por ejemplo, proyectos de ley 19.768-69, que ahí están en la Asamblea Legislativa, que son parte de nuestra propuesta. Don Randall, la gran pregunta que el gobierno no nos ha respondido, que se la reiteramos a usted y a su digno público en este momento, es: díganos la verdad, ustedes lo único que les interesa es el IVA, pero digan la verdad a la sociedad, y que lo único que les interesa es quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial o con los dos, a cambio de $1.000 millones más de un nuevo préstamo para que ustedes se la puedan jugar el resto de su gobierno. A mí me parece muy válida la pregunta, de hecho se lo haré apenas vuelva a entrevistar al ministro de Hacienda, Albino. Porque la segunda parte, usted me tiene que entender, ¿qué garantía hay del tratamiento que le va a dar este gobierno a este documento de los sindicatos? Si no le interesa más que el 20.580, entonces, digamos, uno siente que es como tirar al cajón de la basura un esfuerzo de mucha gente hecho con la mejor voluntad, con la más grande transparencia, con un deseo como costarricenses del lado sindical de proponer estructuralmente soluciones al déficit, y no que le pateen la bola para que dentro de 4 años más sacrificio tengamos. Claro, pero es que yo también le incluiría, sin ser excluyente con esa pregunta que usted me está planteando, pero es que, don Albino, ustedes salen el lunes, paralizan el país, le causan, a mi criterio, insisto, dolor a 496 familias. Les entiendo el punto, están aquí esta mañana 2 horas y les digo, ¿cuáles son las propuestas? Y me dicen, no me las pueden decir. ¿Es injusto? Perdón. Yo siento que no es nada injusto, porque nosotros hemos dicho lo siguiente, ¿verdad? Paralizaron el país el lunes, don Lenín, les digo, bueno, está bien,
está bien, todo bien, paralicen el país. ¿Qué proponen ustedes? No pueden decir. Es que nos vamos a dar las propuestas nuestras como primicia, en primera instancia, ¿verdad? Y luego con todo respeto. Sería muy bueno para ustedes hacerlo. No, bueno, lo vamos a hacer. No, lo vamos a hacer. Más bien, déjame hablar. Sí, termina. Pero ¿se fueron a paralizar al país sí, sin señor. propuestas públicas? Sí tenemos propuestas y pero son no claras. pero no son públicas. Es lo mismo que le hemos manifestado a don Rodolfo Pisa. Abramos el espacio de diálogo, presentemos la propuesta. ¿Cuál es el miedo de que esté la Iglesia Católica, que Monseñor Quirós ha querido participar de este proceso? Que ni le han contestado la carta. Bueno, no le han contestado. Que participen otros sectores que no están representados, como por ejemplo el agro en nuestro país. El sector campesino está totalmente desbaratado. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos y queremos, una solución integral. Porque, vamos a ver, con el expediente 20.580, las calificadores de riesgo, ¿verdad? Standard & Poor's, Fitch, van a darle un mejor rating al país. Y voy a hacer esta analogía para que el público nos entienda. Eso es como mejorar un poquito nuestra liquidez para sacar otra tarjeta de crédito. Eso es lo que pretenden hacer. Entonces, vamos a ver, eso no es una solución país, Aquí lo que nosotros queremos, y lo digo muy puntualmente, es buscar una solución integral para que dentro de 2 años, no estemos hablando sobre el mismo eje. Recordemos que antes... Don Lenín, pero con todo respeto, yo ahora con 35 diciéndome exactamente lo mismo. No, Randall. Que quieren una solución integral. Porque, vea, don Randall, vea qué va a suceder. Digo la solución integral y no podemos... Vea, don Randall, antes de que terminara su gestión, don Otón Solís dijo que el IVA no iba al 13%, se necesitaba un IVA al 16%. O sea, es golpear más a los costarricenses, golpear más a los trabajadores, golpear más a la clase media del país y a la clase más pobre. Porque este IVA, don Randall, va a golpear a todos por igual, ¿verdad? Por igual. Vamos a ver, le van a cobrar un 13% más. Don Lenín, pero sigue criticando lo que hay. Dígame, ¿qué propone usted? Pero ¿sabe qué pasa, don Randall? Es que la gente no lo entiende. Que le va a cobrar un 13% más de electricidad, indistintamente que ganes 290,000 colones o 500,000 colones o 600,000 o 1,000,000 de colones. Don Lenín, pero eso es causar más. La propuesta lo que usted está haciendo es criticando el proyecto, como lo ha hecho todo este rato hoy, don Albino. Pero, don Lenín, ¿qué proponen? La propuesta es muy sencilla. Hablemos de gastos, ingresos, gobernanza fiscal por separado. Hay que hablarlo por separado y tomar las medidas de cortísimo plazo, como las de contingencia fiscal. Es más, podemos hablar hasta de un IVA protector. Imaginémonos, don Randall. ¿Pero de qué hablan? ¿Cuál es la propuesta? Es que podríamos hablar de un montón de cosas. Del IVA protector, podríamos hablar de una propuesta de empleo público de salario único, podríamos eliminar todas las exoneraciones, una parte de las exoneraciones, podríamos hablar de gobernanza, podemos hablar de un montón de cosas. Yo lo que quiero es que proponen ustedes. Y yo entiendo que no pueden ser puntuales, pero es que entonces me parece muy injusto que hayan paralizado el país el lunes y no tienen una propuesta puntual pública. No, por el contrario, don Randall. No se hubieran esperado presentarles y les dicen que no van y paralizan. No, al contrario. Recordemos que el gobierno, y cuando hablo de gobierno es poder ejecutivo y tanto el poder legislativo no han querido centrarse en este diálogo, en estas propuestas para buscar una solución país. No han querido. Es más, si no fuese, le doy 2 horas de programa para que hagan la propuesta. Si no fuese por nosotros, ahorita no estarían hablando de exonerar la canasta básica, por ejemplo, don Randall, y eso se debe al movimiento sindical, que alzamos la voz. Si no fuese por nosotros, que hemos alzado la voz, no se estaría hablando del 8,22% de evasión, ilusión y fraude fiscal, don Randall. Está bien, don Lenín, pero ¿qué proponen, don Albino? Vamos a ver, yo lo que le quiero plantear es, yo entiendo que no me lo puede dar hoy, pero entonces me parece un contrasentido. El movimiento lunes, si no pueden dar la propuesta. Nosotros vamos a trabajar esta tarde y de aquí al viernes, y nosotros esperamos presentársela al país también, esa es la idea mía, ¿verdad? Una buena conferencia de prensa con filminas. Ya la mitad se enojó cuando usted dijo eso. Yo creo que de sus compañeros sindicatos, ¿cómo que Albino quiere hacerlo público? No, es que hay que hacerlo público porque es una necesidad. Pero ¿no le parece que hay que hacerlo público antes de ir? No, porque le voy a decir, porque había que demostrar que el clamor contra ese proyecto de ley es real, que no estamos hablando fanfarroneando en una mesa, sino que ha calado en muchas bases sociales y laborales, incluso empresariales, porque yo sé que no quieren el IVA porque son empresarios honestos que sí pagan sus impuestos, que efectivamente el clamor de los sindicatos contra ese proyecto de ley tiene base social. Eso fue lo que hicimos el lunes. Lo que hicieron el lunes no fue hacer una demostración de poder político, don Albino.
No, De porque decir, ay, aquí estamos, nuevo gobierno, no, aquí están los sindicatos. nosotros no estamos, ¿cuál poder político? No sé, pues, yo ¿Cómo no usted ando tiene un buscando poder de veto? usted anda buscando un puesto de elección popular, don y yo Albino, tampoco. No, pero es que político no tiene que ver con elección popular. Bueno, sí, si está yo bien, le pregunto, claro. si yo le pregunto directamente a usted, don Albino, usted, en lo personal, ¿tiene poder político en este país? Nosotros representamos un pensamiento y un movimiento obrero social muy Usted no importante puede en el contestar país. ¿Sí o no, don Albino? ¿Ah? Usted no puede contestar sí o no y después de la hora. ¿Usted tiene poder político en este país? Sí, por lo menos yo sé que en muchas partes lo escuchan bien a uno con lo que uno dice. Sí, Usted sí. tiene poder de veto en la práctica en este país. No, yo creo que tenemos buenas ideas y buenos planteamientos y efectivamente somos razonables en muchas cosas. Cuando los conozca le podría decir si son buenas o malas, pero es que ese es el problema. Van y paralizan el país, es que vea la trampa, van y paralizan el país. Yo vengo y les digo, bueno, yo entiendo los argumentos en general. Ahora, ¿qué proponen? No les podemos decir. Imagínese, pero vea cómo estamos nosotros de tratar de hacer esas cosas para que se nos escuche bien. Don Lenín, su central sindical, la corriente sindical suya, ha recibido en este momento una solicitud de la comisión que ve el combo fiscal de esta nueva asamblea legislativa para que usted vaya a exponer. Nada. Igual nosotros. No están contando a los sectores en la Asamblea Legislativa. No existimos, no nos toman en las cuenta. mismas mociones que le pasaron la guillotina, Ajá. ¿verdad? Le pasaron la guillotina Ajá. al expediente 20.580, Ya. porque está utilizándose la vía rápida. Entonces, Claro, pero yo les doy, vamos a ver, ustedes saben, no es un secreto para ninguno de ustedes, yo pienso muy diferente a ustedes, en términos generales. Yo creo que se nota muy claro en el tiempo que tenemos de conocernos. A don Albino lo conocía personalmente, a don Lenín no lo conocía personalmente, pero llevo 16 años trabajando aquí y nos conocemos, digamos. Ok, yo digo, no, ayer todavía me decían, sí, invite a don Albino, a don Lenín y trae a alguien para que haga un debate. Yo dije, no, vamos, que ellos presenten sus argumentos. Ok, y son 2 horas y no presentan ni una propuesta. Vamos Mira, a quedan 20 no, minutos y no hay pero una vea, sola propuesta. usted es una persona muy relevante en la generación de opinión pública en nuestro país. Usted y su programa y su espacio, efectivamente es muy calificado porque y lo oyen de cabo a rabo en todo y para nosotros también es un honor estar aquí. Pero nosotros entendemos que también que usted quisiera la exclusiva del contenido de este documento. Claro, Albino, pero esto no pasa por el Pero ego no, periodístico, no, es decir, tiré no. la primicia a Matiz. No pasa por el ego periodístico. Pero entienda que primero tenemos que ir a concertar con los otros grupos que formamos esta unidad cómo hacemos público esto. Que hay una necesidad, yo por lo menos se los planteo en la tarde, que existe esa necesidad. Hay algo más de fondo con todo esto y es parte de lo que nosotros hemos venido argumentando y ha ido calando, don Randall, porque al pueblo hay que informarle, hay que sensibilizarle y concientizarle de esta situación país que es el déficit fiscal. Es un tema muy complejo porque es un tema económico, es un tema legal también porque hay que ver cómo trabaja la Asamblea Legislativa en periodo ordinario y extraordinario. Son temas tan complejos que la mayoría de ciudadanos no puede entenderlo simplemente por medio de un espacio radial o por un volante o por un texto, ¿verdad? Porque es un tema muy complejo. Más, considere que todavía no hemos hablado ni tan siquiera del tema de la reactivación económica. Pero ¿qué pasa, don Randall, con todo esto? Nuestro mensaje ha calado. Hasta el momento, y usted y yo vamos a concordar de que entre la evasión y elusión fiscal es un 8,22%. Lo han dicho 1000 veces esta mañana, don Lenín. Sí. Yo lo tengo grabado en la cabeza, yo no necesito ni ver el foro, don Albino. Don Randall, ¿qué dice que lo tiene grabado? Entonces le voy a hacer la pregunta del millón. Hacia usted, con todo respeto, y al público radio escucha que nos sintoniza en este momento, el expediente 20.580 soluciona esto que mencionamos nosotros, evasión, ilusión y fraude fiscal. Seguro no que lo no. soluciona. Yo hice el análisis aquí. Yo hice el análisis aquí, pero de acuerdo. ¿Y cómo lo Entonces, solucionamos? Ya usted nos dijo que usted está convencido, como nosotros, que el 20.580 es un paquetazo de impuestos. No, pero claro, no se lo digo esta mañana, el día que vinieron los diputados salientes, que estaba doña Sandra Pisk y 2 diputados, más no recuerdo en ese momento, les dije, aceptémoslo, por Dios, a Mario Redondo. Esto es un paquete de impuestos. Sí, ahí sí era un paquete de impuestos, Sí, porque claro, el 70% está tirado al paquete de impuestos, pero ok. Segunda cosa que El coincidimos esta mañana. 20.580 sí es un milagro. El 20.580 es un paquete de impuestos. Ok, ahora bien, ustedes me dan las razones, y me dan las razones objetivas, me dicen, no, tenemos que ir a negociarlo con el resto de los sindicatos. Entonces, yo hago 2 cosas, y es lo que estoy haciendo en ese instante. Uno, cuestionarles que hayan paralizado el país sin haber aprobado ustedes, conjuntamente con las otras fuerzas políticas, sindicales,
la propuesta. No, para aclarar esa parte, con relación a la propuesta nuestra, prácticamente nuestra propuesta está totalmente elaborada. Lo único que tenemos que definir es el momento oportuno cuando presentarla, y nuestro momento oportuno es durante la mesa de diálogo social. Es que, Y si no se les dan, no les van a presentar. don Randall, es que tenemos un problema, y el problema, y ahí coincidimos, tenemos un paquetazo de impuestos con el expediente 20.580, va a traer más pobreza a todos los costarricenses. Aquí tenemos que empoderarnos, no solamente los sindicatos. Don Lenín, pero es que permítame, uno podría interpretar, e insisto que la vehemencia no es irrespeto, uno podría interpretar como que están vendiendo humo. ¿Sabe por qué? Porque usted llega, un ejemplo, alguien llega y dice, yo tengo la pomada canaria para todos sus males. Démela. No, si usted no me invita a su casa, no. Eso es lo que están haciendo. Vea, a mí que me consta que no están vendiendo humo en ese papel. La solución país no la tiene el sector sindical. Por eso es que estamos hablando de un diálogo social, porque aquí tenemos que converger todos los sectores. Estamos hablando del sector productivo, que no todo el sector productivo está representado por la OCAEP, por ejemplo. Estamos hablando, y lo mencioné anteriormente, el sector campesino, el sector agrícola del país, nadie lo representa. Estamos hablando de que para efectos de buscar una solución país hay que hablar sobre otros grupos económicos del país que serían afectados con el expediente 20.580, solidarismo, cooperativismo, que representa también a los trabajadores. Pero hicieron una huelga sin tener una propuesta concreta. La tenemos lista, don Randa. Ahí la conocen, lo que estamos, ustedes. Que abra el gobierno el espacio. Es lo único que estamos pidiendo. Don Lenín, hicieron una huelga sin tener públicamente propuestas concretas. Don Randall, usted lo dijo ahora, usted y nosotros pues diferimos de repente por temas ideológicos, no así en el tema técnico. Y yo le hago la pregunta, nosotros presentamos una propuesta, al día siguiente está un periódico, Circulación Nacional, diciendo esta propuesta no es viable, y vendrán detractores diciendo esta propuesta sindical no es nada viable ni sustentable. Pero es crítica, no le van a tener miedo a la crítica. No, el asunto es que así como las casi 1000 mociones que tiene expediente 20.580 le pasaron una guillotina, de igual forma nosotros creemos que es necesario converger en un verdadero diálogo social y con otros sectores, sobre todo objetivos, y teniendo un testigo de honor, de transparencia para este proceso, como la Iglesia Católica. De lo contrario, lo que se va a dar es una medida y un yugo para todos los costarricenses por medio del expediente 20.580. La huelga se decide, acordémonos, compañero Lenín, la huelga se decide después del segundo encuentro con don Rodolfo Pisa. Cuando nos dimos cuenta que don Rodolfo Pisa era una conversación, lo que quería con nosotros, y nos pedían mociones, deme las mociones, así, deme las mociones para el proyecto. Y nosotros no estamos a favor de ese proyecto de impuestos. El presidente Alvarado dijo, traigan las propuestas. Para el expediente 20.580. Sí, además traigan las propuestas para el expediente 20.580. Pero nosotros quisiéramos que el presidente Alvarado se dignara y que él fuera el primero que conociera esto que usted le enseñamos a usted. Hombre, si lo llama hoy y le dice, tráeme, le va a decir usted, no se lo puede hacer público, tengo que consultarlo con nosotros, compañeros. No, porque ya cambió el escenario, porque hace tiempo habíamos pedido ser recibidos por él. Podríamos concordar en que el lunes paralizaron al país sin hacer pública una propuesta concreta. Nosotros paralizamos el país el lunes en repudio al expediente 20.580. Pero sin una solución. Y solicitando el diálogo social. El espacio para presentar eso. Que no lo quieren dar. Claro, y uno les dice, preséntela y no pueden. Pero bueno, no importa, voy a hacer mi trabajo aunque me corro el riesgo de que me digan que no pueden contarme. Porque hace 40 minutos más o menos les dije, una propuesta integral tiene que contener algunos aspectos en los que estuvimos de acuerdo y don Lenín le agregó uno: ingreso, exoneración, gobernanza, evasión, empleo público, reactivación económica. Ok, les voy a preguntar, la propuesta de los sindicatos, ¿qué plantean tema de impuestos? ¿Dices que la propuesta? Tengo que preguntar, es mi trabajo. Y es que cuando la conozca lo vemos bien. Le contesto de esta forma. Tiene, ¿verdad?, su fundamento técnico y legal en el expediente 19.769 y 68. Bueno, yo me sé los expedientes de memoria. Yo tampoco, no me lo sé, Lenín. 19.769 y 68, parte, porque viene una gama de proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa. ¿Generan IVA o generan impuesto de ventas? En esto incluye renta global, renta mundial. Que ya renta global, doña Rocío lo mencionó, que es un pleito que teníamos como sindicato. Yo todavía eso no lo creo. ¿El IVA no lo incluyen en su propuesta? No creo que renta global lo incluyan.
¿El impuesto de venta lo mantienen en 3 en su propuesta? No lo tengo claro todavía, hasta que lo discutamos los colegas, nosotros. Pero que tienen un papel donde dice discutir los impuestos. ¿Cómo van a tener claro eso a esta altura? Sí lo tenemos claro, pero vamos a dar la propuesta integral. Un IVA protegiendo las clases. Integral. Un IVA integral. No, la propuesta es integral. La propuesta es integral y cuando la demos a conocer nos referimos al IVA. Pero al IVA, pero lo a todo, nos vamos a referir a todo. No, ya voy punto por punto, pero sí. ¿Se refieren a los impuestos? A todo, impuestos, todo eso tiene que ver con el tema de si hemos venido hablando los sindicatos de que hay un 8,2% de Producto Interno Bruto en evasión y elusión, pues nosotros trabajamos eso con propuestas concretas. Pero vamos a ver, no hay IVA en la propuesta de ustedes. IVA. Tenemos que hablar, tenemos que hablar de IVA, pero tenemos que hablarlo porque no estamos todavía en discusión entre nosotros mismos ese tipo de IVA. Oye, en cuestión de horas van a decidir cuál tipo de IVA. Sí, porque hace tiempo venimos ya hablando del tema. ¿Cuál posición va ganando? No sabemos todavía. Las exoneraciones, ¿qué plantean respecto a exoneraciones? Es muy profesional, don. Tengo que preguntarles. Si ustedes no quieren contestarme... Es que no se lo podemos contestar, ¿verdad? Con toda transparencia no se lo podemos contestar, porque está en esa propuesta que la tenemos legitimada entre todos los colegas, pero todos los colegas vamos a hablar de ella de manera conjunta. ¿Identificaron ya las exoneraciones que quieren eliminar? Todo eso está puntualizado. Repito, no es un asunto que queramos eliminar solo nosotros, el asunto es que se ocupa, don Randall, esa mesa de diálogo social precisamente para hacer todo ese análisis, porque la solución país no la tenemos los sindicatos. Tenemos que converger todos los sectores que están involucrados en la economía. Pero además, don Randall, de verdad, esto es tan serio, lo hemos cogido tan serio, de que la negociación es con el gobierno de la República. Y lo primero que tiene que resolver el gobierno el próximo viernes es si quiere esta mesa o no la quiere. Por eso la pregunta fundamental que hay que hacerle es, diga la verdad, a usted solo le interesa el IVA. Si el gobierno dice, solo me interesa el IVA, pues no le interesa ninguna mesa. Habrá que irnos con nuestro fardo de propuestas a otros lados, a tratar de... A matices, a ver si la... volvemos a matices, a lo mejor, volvemos a matices y se la detallamos, y volvemos a adaptar el programa. Y hacemos, pero me cuentan algo en concreto. Sí, pero ahorita no le podemos dar más detalle porque pues, no los tenemos. Sí, y simplemente, con toda la transparencia, yo les pregunto porque tengo que preguntarles, pues si no yo quedo horrible ante la gente. Sí. Así es que yo me dedicaría a quedar bien preguntándoles y ustedes se dedicarán a quedar mal no respondiéndome. Vamos a quedar mal, lamentablemente quedaremos mal porque tenemos un compromiso político y porque nosotros creemos que el escenario ideal para esta propuesta es el gobierno de la República. Bueno, don Rodolfo Pisa al menos, porque en realidad uno cree que hay como dos gobiernos en este momento. Me dijeron que habían identificado las exoneraciones que querían eliminar. ¿Han identificado el porcentaje de exoneraciones? ¿Qué significa eso? Todo eso está en la propuesta. No me lo va a decir. No, señor, no se lo vamos a decir. En temas de gobernanza fiscal, están planteando... Perdón, nada más para aclarar con relación a las exoneraciones y exenciones, que son un 6% del Producto Interno Bruto, lo hemos identificado. Y aquí el asunto es también a hacer un análisis exhaustivo, que está también dentro de nuestra propuesta, porque somos claros en algo, don Randall. La empresa privada genera empleo y es un tema que tiene que ver con el asunto económico y la reactivación económica y mejorar la economía de nuestro país en forma integral. Ok. ¿Usted me podría responder si ya calcularon el porcentaje de las exoneraciones que eliminan? No podemos hablarlo porque está en la propuesta. Ahí don Albino le hizo con la mano, no. Está en la propuesta. Gobernanza. ¿Qué plantean en temas de gobernanza fiscal, don Lenín? Bueno, con relación al tema de la gobernanza fiscal, y es que es un dato que sí puedo dar. Por ejemplo, los compañeros que trabajan en Hacienda llevan aproximadamente cada uno de ellos 125 casos, ¿verdad? Al año. Ese es el diagnóstico, ¿pero qué plantean? Definitivamente se ocupa más recurso humano, se ocupa mejorar la herramienta tecnológica, hacer un cruz control parece que hay un funcionario tributario para 1.800 contribuyentes. Ok, ¿plantean contratación de más funcionarios? No necesariamente se está hablando de eso. ¿Y en el sistema informático? No necesariamente, todo eso está detallado en la documentación que vamos a entregar. Respecto a la evasión en particular, ¿qué proponen, don Albino? Para que no crea que solo le pregunto a don Lenín, para que usted estudie a ver si me va a decir algo.
Vamos a hablar de eso en la propuesta también. ¿Hay algo en concreto? Que me Sí, pueda si decir la de propuesta no, tiene que me pueda cosas de decir ese la tipo. evasión? No tiene cosas de ese tipo. ¿Usted, don Lenin, hay algo en evasión que me lo pueda decir? Sí, tenemos el tema de la renta global, renta mundial, ¿Eso está incluido? las normas BEPS también ahí, de la OCDE, y sobre todo hacemos mención al asunto de la elusión fiscal, ¿verdad? Los hechos generadores que no están tipificados en la ley y que definitivamente se tienen que incluir ahí. ¿Generan reformas al Código Penal para crear delitos tributarios en su propuesta? No, la reforma nuestra no modifica el Código Penal. Bueno, yo sí voy a llevar una que me entregó un ciudadano. Ahora sí va a modificar el Código Penal. Vamos a ver, para llevarla a la mesa de la unidad sindical, a ver cómo le suena. Tengo hasta el proyecto redactado, pero lo quiero llevar para que lo compartamos. ¿Qué delito crearía? El delito de evasión fiscal y el delito de evasión a la seguridad social. En empleo público, ¿generan una modificación al empleo público, don Lenin? Una revisión integral de lo que es... Una revisión, no presentan ninguna reforma. Es que todo eso está... Es que está en la propuesta, pero yo quiero explicarle algo, don Randall. ¿Sí? Y de repente, es que de repente cuando hablamos de empleo público, decimos, sí, todos empleados públicos, pero al público que nos sintonice, como conocedor de derecho, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que ver cada caso en específico, hay que ver cada caso en específico por los diferentes regímenes salariales que existen dentro del empleo público, pero está mencionado dentro de nuestra propuesta. ¿Sí está mencionado el empleo público? Sí, señor. ¿Como reforma? Sí, señor. ¿Crean el salario único? Está en nuestra propuesta, pero... ¿Cambian la medición del desempeño? Sí, la evaluación del desempeño, hay un ítem ahí que nosotros estamos de acuerdo con la evaluación del desempeño totalmente. ¿El sistema de pago del gobierno, que es salario base más pluses? Es revisión, don Randall. No proponen nada, solo lo revisan. Es una revisión integral. Don Albino, usted... Es que el problema, don Randall, con todo respeto, nuestra propuesta no es un problema de empleo público. No, le estoy preguntando si en su propuesta no es un problema de empleo público, es decir, nosotros no vamos a reducir todo el esfuerzo gigante que hemos hecho por proponer una alternativa integral al déficit fiscal, simplemente reduciéndolo a un problema de empleo público. Yo guarde, por eso le pregunté de ingreso, exoneración de gobernanza, de evasión, sí. Y ahora y todo eso va a estar exactamente empleo público está cuando demos la propuesta. Empleo público usted está. va a ver todo cuando demos la propuesta. Pues ahí no me adelanta nada, nadie se va a enojar. Usted lo va a ver integralmente. Cuando usted vea la propuesta integral, usted la juzgará con sus ojos de profesionalismo crítico y usted verá si lo que propusimos sirve, no sirve o no. Ni siquiera me va a contestar si hay una... No le voy a contestar porque yo quiero ir a hablar con mis colegas. Mis colegas se van a molestar porque las definiciones de la propuesta, las partes de la propuesta que serán de consenso son las que llevaremos a la mesa. ¿Está definido si tocarán el empleo público o no? ¿Está definido? Ojo, no está definido todavía en qué términos. Pero sí lo van a tocar. No sabemos si van a decir que sí o van a decir que no. Reactivación económica, me quedan un minuto nada más. ¿Hay propuestas ahí? Ya se tocó de la propuesta que yo les recomendé ver. 2012, ahí la tengo, pero en esta propuesta de ahora. Yo pienso que algunas cosas van ahí también. Sí. Ahí. Sí, señor, hablamos en este caso de que existen 500 millones de dólares de banca para el desarrollo que no se utilizan en el país. Hay que fortalecer las pymes y, repito, pasar del informalismo al formalismo a 700,000 trabajadores del sector privado. Señores, muchas gracias. Un placer. Un verdadero honor, sinceramente. Muchas gracias. 10:57, muchas gracias por estar con nosotros. Viene Noticias Monumental a contarles todo lo que ha pasado. La Contralora General, de hecho, estaba compareciendo a esta hora desde las 9:30 en la Asamblea Legislativa. Hoy ha pasado muchísimo, así es que ya vienen los compañeros de Noticias Monumental para brindarles la información más oportuna. Recordando que Noticias va de 11 a 12 hoy. A las 12 les presentaremos un reportaje sobre la historia de la FIFA. Y mañana a las 9 de la mañana en Matices, la Contralora General de la República, Marta Costa, estará con nosotros. Feliz día, hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.